Ser podcast. Les saludo ahora mismo andando por la calle Joaquín María López del centro de Madrid, del barrio de Chamberí. Me acompaña Pablo Simón. Pablo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Y estamos llegando a un piso en el que viven cuatro jóvenes de menos de 30 años que comparten piso. Vamos a emitir esta noche, hora 25 desde allí, para analizar con estos chavales, con los padres de otros chavales, con nuestros analistas, desde el salón de casa de estos jóvenes, los datos que hemos conocido hoy del Consejo de la Juventud, que nos dice que cada vez es misión más imposible emanciparse en España, ¿no? Que ahora mismo solo un 16% de los jóvenes de entre 16 y 30 años están emancipados en España, se han podido ir de casa de sus padres, con todo lo que implica irse de casa de sus padres, que hay un porcentaje altísimo, muy superior al de la media de la Unión Europea, de chavales que no pueden irse de casa de sus padres. Sí, esto es un hecho, y es más, lo que estamos viendo según los datos es que el retroceso en la emancipación residencial es de manera sostenida. Lo que más está ocurriendo en España desde el año 2008. Es decir, hemos retrocedido 8 puntos desde la época de la burbuja inmobiliaria. Los jóvenes no solo es que se vayan poco, es que cada vez se van menos. ¿Y por qué? Bueno, eso tiene múltiples explicaciones. Desde luego, cuando hablamos de la emancipación residencial, primero tenemos que preguntarnos qué es marcharse de casa. Claro. Porque ya sabes que... Veo que haces una diferencia entre emancipación total y emancipación residencial. Y eso es, ¿no?, importante, porque a la hora de la verdad, claro, cuando un joven está estudiando en una universidad fuera de casa, pero tiene, entre comillas, patrocinadores, podemos considerar que vale, eso supone... Me gusta la expresión. ¿No? Eso supone que estás emancipado realmente, o cuando necesitas una dotación importante de dinero de tus padres para poder hacerlo. Claro, esto lleva muchas veces a confusión, ¿no?, sobre qué es. Pero en cualquier caso, sí que es cierto que hay elementos culturales que explican que, por ejemplo, los países del sur de Europa o del este, que tienen sociedades más familiaristas, se emancipen más tarde, sí. Pero luego la variable económica es fundamental. Sobre todo la relación entre ingresos y coste de la vivienda, bien sea en propiedad, bien sea en alquiler, que es el problema que tenemos esencialmente en España. O sea, no es una cuestión puramente cultural, que en España nos emancipamos tarde. No, porque de hecho los datos que tenemos, cuando les preguntamos a ellos si se quieren emancipar o no, prácticamente vemos un efecto del ciclo vital. Es decir, básicamente que uno cambia en función de cuando cumple años. Vale. Cuando un joven está entre, por ejemplo, los 18 y los 22 años, pues apenas 1 de cada 3 quiere marcharse de casa. Cuando empiezas a tener en torno a 25 años, prácticamente la mitad. Y cuando estamos en torno a los 28, 29 años, casi el 70% quiere irse. Vale. Y eso tiene cierto sentido, porque fíjate, la edad media a la que los jóvenes se van de casa en Europa se acerca más a los 26, que es cuando nuestros jóvenes quieren irse de casa, pero ahí es cuando no pueden. Pero me has dicho que en los últimos 15 años se ha retrasado mucho el momento de irse de casa. ¿Tanto han empeorado las condiciones laborales, o tanto se ha encarecido el precio de la vivienda, o tanto ha cambiado todo en estos 15 años para que haya subido de forma casi exponencial lo que tardamos en irnos de casa? Claro, pero date cuenta que han cambiado un montón de cosas, ¿no?, desde la época de la burbuja inmobiliaria. Tenemos, primero, un cambio total en el mercado inmobiliario. Antes, acceder a la compra era relativamente barato, el crédito era fácil y asequible incluso para jóvenes. Prácticamente, en la época del año 2007, me refiero, en torno al 58% más o menos de los jóvenes que se iban en propiedad, ¿vale? Y apenas un 25% en alquiler. Esto era muy racional, era fácil conseguir una entrada o un crédito. Cuando llega la crisis, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quiénes pierden el empleo esencialmente? Los jóvenes. Ellos tienen una devaluación salarial muy importante y una recuperación más tardía. Y en paralelo el precio de la vivienda empieza a estable, luego a crecer, y luego en el mercado de los alquileres, que es a donde empiezan a ir los jóvenes, también empieza a subir. Entonces es una trampa perfecta, porque los jóvenes entraban en propiedad cuando estaba caro, pierden el empleo, no tienen ingresos, ahora se pasan al alquiler, y es alquilar lo que pasa a estar caro. Y mientras alquilan y pagan mes a mes el alquiler, no van a poder ahorrar para pagar la famosa entrada, ese 20% que te pide el banco para darte la hipoteca. Tal cual. Es que si un joven tomara la decisión de emanciparse hoy en España, automáticamente pasaría a estar en la tipología de pobre. Es decir, si él se emancipa solo, me refiero. Porque claro, el salario medio es prácticamente equivalente a lo que tú tienes que pagar por él, más o menos ajustada, ¿no?, en la cuota de la hipoteca o el ajuste en el ahorro de la entrada. Por lo tanto, hay un problema serio, es este desacople entre ingresos y propiedad, claro. Mira, estamos llegando ya al portal. Este no es. Es el siguiente. No, el siguiente tampoco. Espera. Vale, bien. No demos el número, ¿eh? Bueno, no, yo no he hecho nada. ¿Por qué sabes tanto de esto, Pablo? Pues mira, es que en el año 2020 nosotros, un equipo de la Carlos III,
dirigimos un estudio de juventud y básicamente lo hicimos desde muchas perspectivas. Hablábamos de todo, hablábamos en ese momento de cuáles eran, un tema ahora muy de moda, las actitudes de los jóvenes hacia el feminismo o los temas de sexualidad, al tema de la emancipación residencial clásica que ocurre con el trabajo, y por eso al final estos datos los terminas teniendo frescos, porque por desgracia la cosa no ha cambiado mucho. Date cuenta que esto, hablar de lo mal que están los jóvenes en España, llevamos hablando desde los años 80, y ojo, también lo problemático de estos debates suele ser que tiende un poco a llevarlo al extremo, ¿no? Es decir, tenemos mucha caricatura de ambos lados. Bueno, pues porque tenemos muchas veces opiniones de jóvenes que se subliman. Una batalla de perros, todavía nos muerden. Vamos a ver. Los jóvenes que se subliman. O sea, se sublima como si esta generación de jóvenes fuera la que peor está en la historia, sí. Y esto evidentemente no es así, cada generación tiene sus problemas, sí. Pero al mismo tiempo también tenemos a unos mayores que muchas veces son poco indulgentes. ¿En qué sentido? Hola, soy Aymar de la SER. Subimos. Venga, vamos allá. Aquí. Pasa. ¿Por qué me dices lo de los mayores poco indulgentes? Pues porque a veces se construye esta idea de que los jóvenes de hoy en día son una generación de cristal, se queja de vicio, etcétera, etcétera. Y en el fondo no entendemos que lo de las guerras generacionales termina siendo, aparte de un aburrimiento, un tema que no reconoce un hecho indudable, que es que un país sin oportunidades para sus jóvenes es un país sin oportunidades para nadie. Porque el bienestar de nuestros mayores depende de que nuestros jóvenes tengan buenos empleos y se puedan emancipar. Tú que eres profesor universitario, ¿qué te encuentras entre tus alumnos? Yo lo que me encuentro es, evidentemente, las problemáticas propias de los jóvenes según la edad en la que están, pero desde luego yo sí quiero recordar una cosa aquí. Estamos subiendo primero, vamos al segundo. Vamos al segundo. Vale. Es una muestra sesgada. Los jóvenes universitarios tienen un tipo de problemáticas y de expectativas muy diferentes a los jóvenes que vienen de hogares más humildes. Por eso, aunque ahora vamos a entrar en un piso con gente que está emancipada residencialmente, no nos olvidemos que ellos no son una muestra representativa de los jóvenes en España, que tienen también otras problemáticas, sobre todo cuando se atraviesa el tema de clase social. Elena, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buena, ¿cómo estáis? Te estás flipando ahora mismo. Cuando te dijimos que íbamos a traer la radio a casa no te imaginabas esto, ¿eh? No. Pablo, pasar el micrófono a Elena. Muchas gracias. Bueno, Elena. ¿Qué tal? Bienvenido. Mil gracias. ¿Me enseñas un poco la casa? Hombre, pues claro. Vale. Para eso habéis venido. A ver. Mira, te enseño. Sí. Esta es mi habitación. Sí. Actualmente la comparto con mi novio, que no se note que es ingeniero. Porque tiene la mesa llena de cacharros, una silla ergonómica fantástica. Sí. Y aquí vivís tu novio y tú, en esta habitación. ¿Cuánto pagáis por la habitación? Por la habitación ahora mismo pagamos 630 entre los dos. Entre los dos. ¿Y el piso completo cuántas habitaciones son? El piso completo son 3 habitaciones, una cocina, un baño y un salón. Y son 1.480. Vale, que eso está bien, más o menos, ¿no? Para la zona. Para la zona. Para la zona, sí. Aquí está el salón, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Tenemos aquí a otros jóvenes a los que hemos invitado hoy a este piso. ¿Qué tal? Soy Aymar, ¿cómo estás? Yo vale. ¿Qué tal, Aymar? Estoy encantado. Muy buenas. Vamos a ver, contadme un poco vuestro caso, Bryce. Pues mira, yo tengo 28 años, soy periodista y comparto piso con 2 compañeras más. Y no me daría para independizarme ahora mismo ni loco. Porque sería lo que cuesta un piso, lo que cuesta mejor mi piso es mi salario mensual. ¿Cuánto pagas por tu habitación? Por mi habitación 414, porque como va subiendo cada año, bueno, el alquiler. ¿Y eso es un porcentaje? Pues mira, lo calculé antes, viendo para aquí, es un 38% de mi salario. Vale. Así que imagínate. ¿Cuántos años llevas compartiendo? Pues yo me independicé con 18 años para estudiar en la universidad. Sí. Entonces hice este año 10, viviendo fuera de casa. Ahora tienes 28 años. 28 años. ¿Y te has planteado irte a vivir solo? Hombre, planteármelo sí. Es un sueño, ¿no? Que está ahí, pero no es una realidad. Yeah. A años vista creo que todavía queda bastante por delante. ¿Tú vives con amigos o vives con gente desconocida? No, con amigos. Tengo la suerte de vivir con 2 amigas mías. ¿Y te has planteado alguna vez qué pasaría si esas amigas se fueran del piso? A ver, ya viví cuando me mudé a Madrid, sí que viví la situación de vivir con gente desconocida. Ahora que vivo con amigas, pues sería un percal interesante tener que buscarme una habitación en un piso con gente desconocida a mi edad, volver a empezar otra vez el proceso de ser como un poco adolescente, viviendo con gente que no conozco de nada. Elena, ¿tú cuánto llevas compartiendo piso? 1 año y medio. 1 año y medio. Tampoco es tanto, entonces. No, tampoco es tanto. ¿Cuántos años tienes tú, Elena? 26. ¿Y te dedicas a? Yo soy médico residente. Y con el salario de un médico
Residente, sí, claro. ¿Esto es R? ¿Qué número? Soy 2, R2. Esto quiere decir que hiciste el MIR y llevas 2 años haciendo la residencia, ¿no? Y con el salario de un médico residente, ¿podrías pagarte un piso tú sola? Yo sola no. Yo con mi pareja llegaríamos justitos, pero llegaríamos. Pero yo sola, 100% que no. O sea, aquí en Madrid, imposible. ¿El salto salarial se da cuando terminas la residencia y ya consigues un poquito, un poquito. Bueno, y dentro de la residencia también se dan pequeños saltos, pero tampoco se notan tanto como para que yo de repente piense, pues me voy a vivir yo sola. No. ¿Cómo es la decisión que tomas con tu novio de vamos a vivir 2 en una habitación, en un piso compartido? Podríamos permitirnos, me acabas de decir que podríais a duras penas, pero podríais permitiros ir a un piso, pero habéis decidido no hacerlo. Pues para ahorrar un poquito, unos meses, para poder ahorrarnos un dinerito y tener ese dinerito guardado para cuando nos busquemos nosotros un piso, por si surge cualquier imprevisto, y también porque les tengo muchísimo cariño. ¿Tus compañeros de piso? Sí, a mis compañeros. Eso no pasa siempre, ¿eh? No pasa siempre, yo tengo esa suerte, la verdad. Soy una afortunada, y sí que hablamos entre nosotros cuando Thibaut, que mi pareja, tomó la decisión de venirse aquí. Sí que dijimos, bueno, venga, pues aguantamos unos mesecitos juntos y ya así nos da también nosotros un poco de margen de ahorrar. Thibaut es francés. Sí. ¿Qué te cuenta él respecto a la cultura en su país a la hora de emanciparse, de alquilar, de comprar? Pues mira, justo como ibais a venir, pues lo hemos estado hablando entre nosotros, ¿no? A mí sí que es verdad que me llama mucho la atención cuando conozco a sus amigos, que es verdad que también estamos muy sesgados a que sus amigos son todos ingenieros, que viven en una ciudad donde tienen un buen puesto salarial, o sea, tienen un buen salario, pero sí que gente de nuestra edad se plantea mucho el tema de comprar una vivienda en lugar de estar como perdiendo el dinero en el alquiler. Pues directamente se compra una vivienda, y sí que él tiene muchos amigos que tienen comprado un piso o una casa incluso, y eso es que yo conozco a 0 número de personas aquí en España que se lo planteen siquiera, entonces 0, sí que... O sea, es real que conoces a 0 personas que estén en ese punto a tu edad. A mi edad, no. Sí. O sea, 0 personas que yo piense que se van a comprar una vivienda. Alejandro Ortega, sí. Alex, el compañero de piso de Elena, ¿tú de dónde vienes? Yo vengo de Granada, pero llevo ya aquí en Madrid 5 años. Y efectivamente soy compañero de Elena. A mí la verdad que me ha venido muy bien que venga Thibaut. Thibaut es el novio de Elena. Thibaut es el novio de Elena. Porque entiendo que se reducen los gastos. Se ha reducido un poquito los gastos. Vale. Entonces, bueno, aparte de que estoy encantado con tener un compañero más. ¿Te puedo preguntar cuánto pagas tú por tu habitación? Pues mira, ahora mismo pago 410. Vale. Antes de que ya se Thibaut eran 470. Vale. Y porque decido tener la habitación más pequeña de la casa. ¿Cómo es? Esa no la he visto. A ver, tampoco es tan pequeña, pero bueno, sí podríamos decir que la habitación de Elena, que es la que comparte con su pareja, es la más grande. Es una habitación amplita. Sí, mi habitación es bastante grande también, con vistas a que yo sabía que él venía. Claro. Y que él necesitaba más espacio. Pero sí que teníamos el dinero que pagábamos cada uno al mes, no era el mismo, sino que lo teníamos equiparado. Eso se suele hacer así, cuando en un piso hay habitaciones más grandes que otras, ¿se paga más por esa habitación o se divide de forma equitativa? Más o menos lo hablamos un poco nosotros. Nosotros lo hablamos entre nosotros, pero yo sé un montón de gente que no lo... En mi caso fue a sorteo. Sí. ¿Y pagáis lo mismo? Lo mismo, sí, entre los 3. ¿Y a ti te ha tocado la grande, la pequeña y la mediana? Me toca la pequeña. Eso que tiene, el azar está de mi lado. Alex, ¿y tú a qué te dedicas? Pues a ver, yo soy actor, ¿sí? Pero antes de venirme aquí a Madrid a estudiar interpretación y dedicarme a esto, pues estudié matemáticas. Ajá. Entonces, bueno, después de estos años aquí en Madrid, el año pasado sí que, por ejemplo, estuve en una compañía de teatro y sí me daba para sobrevivir en Madrid. Sí. Pero bueno, tras dejar esa compañía de teatro, ahora me he ido a dar clases particulares de mates en una academia porque necesito dinero. ¿Y estás contratado? ¿Es por horas? ¿Cómo? Bueno, es por horas. Me he tenido que dar de alta como autónomo, pero bueno, sí, por horas. ¿Cuánto te importa si te pregunto cuánto puedes llegar a ingresar al mes? Pues mira, depende un poco de los meses, porque claro, no siempre tengo las mismas horas a la semana. Suele variar entre 24, 30 horas a la semana, como mucho. Pues, por ejemplo, este último mes, contando con la Navidad, sí. Y que básicamente fueron como 2 semanas y media de clase. Claro, porque si hay fiesta no das clase, no cobras. Si hay fiesta, no, o sea, si no doy clase no cobro. Pues, por ejemplo, en diciembre, pues
fueron 801 euros. Sí. Con 801 euros y pagando 400, ¿cuánto me has dicho? 410. 410 Sin gastos. de piso. Sin gastos. Porque a eso hay que sumarle. Los gastos. Pues Es más que o hoy menos justo una- Javi me ha dicho que nos ha llegado la calefacción Sí. de diciembre Sí. y ha sido un palazo. Han sido como 120 euros en un Pues- mes o algo así. Ha sido gordo. Sí, sí. Vale, calefacción, wifi, entiendo que tenéis también. Sí. Luz, agua, todo eso lo paga el casero. No, o sea, No, creo que nosotros. todos Sí, nosotros. todos nosotros, Yo creo que sí, son sí. todos los gastos nosotros. Sí. Incluso el agua. Nos llega la factura del agua. O sea, y ahora mismo, como bien habéis dicho antes, Sí. doy gracias. Me gustaría no hacerlo y que no lo hiciesen, pero ahora mismo yo tengo patrocinadores. No me gustaría tenerlos, pero es que no me es inviable. ¿Todos los meses les pides dinero a tus padres? Sí, bueno, todos los meses ellos como que sí me pasan una cierta cantidad para que yo también... O sea, ellos me pasan esa cantidad para que yo también aproveche para ahorrar y yo estoy deseando decirles, por favor, ya... O sea, sí que es verdad que ahora mismo sí que tengo un poquito de dinero ahorrado porque lo que quiero es cuanto antes decirles, por favor, no quiero que me paguéis más. Ya. Pero ¿Cómo lo llevas? Que tus padres te pasen dinero. muy mal, yo lo llevo fatal. O sea, pero por ellos, por orgullo, por Un qué? poco por las dos cosas, sobre todo porque, bueno, claro, yo hice matemáticas y como ya he dicho, pues me vine aquí a Madrid porque yo quiero ser actor y estoy en ello y claro, pues hay meses, como es tan inestable, pues hay meses que van mejor o meses que va peor y entonces, claro, un poco por ellos de... Bueno, nuestro hijo que se sacó la carrera de matemáticas, de repente quiere ser actor, cuando ya tenía como su futuro ya resuelto y podría tener un sueldo estable y todo, pues decide irse a Madrid a probar otra cosa, ¿no? Ya. Entonces, pues sí que me sabe un poco mal por ellos de... quiero demostrarles un poco, bueno, que me vine a Madrid con un motivo y porque tenía ganas de esto. Entonces, Bryce, ¿tú llegas al final de mes? Depende del mes, claro. Porque al final si pues te quieres dar esos caprichos, ¿no? Que tenemos la gente que a veces tiene unas vacaciones, aprovechar tu tiempo libre en algún momento de estar trabajando, pues yo trabajo jornada completa durante todo el año. Depende del mes, si alguna vez quieres dar un capricho, igual algún mes tienes que pedir ayuda en casa para, evidentemente luego hay cosas que hay que cumplir sí o sí, pues eso, pagar facturas, hacer la compra, o incluso yo en mi caso que yo soy de Galicia, si tengo que viajar, que es para ir a ver a la familia, por motivos familiares al final, hay veces que tienes que pedir para que te paguen los billetes de tren porque no te puedes permitir gastarte 100 y pico euros en unos trenes para el simple hecho de que les tengo mucho cariño y muchas ganas de verlos y todo eso, pero al final no es un viaje que haces por ocio y tus vacaciones, al final es ir a ver a tu familia y te gastas una gran parte de tu sueldo en eso. Espera, que estamos teniendo un percance aquí que se nos cae un trípode. Sabes que hay gente que estará escuchando y dirá, "No, es que si no te llega, pues eso de pagarte un viaje de vacaciones, pues ¿de qué?". Sí, esa conversación también la tienes con mucha gente, ¿no? Al final incluso a veces también hasta que, por ejemplo, mi madre también entiende un poco lo que es vivir en una gran ciudad con los precios y demás. Eso al final siempre también ahora los jóvenes tenemos un ocio que antes nuestros padres no tenían tampoco, pero es que al final, por ejemplo, mi ocio tampoco es nada fuera de lo normal, te quiero decir. Es ir a tomarte unas cañas una vez el fin de semana, algún día una cena, y luego es eso, en verano querer irte a unas vacaciones, que tampoco es nada de irte al otro mundo 15 días, que es irte un fin de semana a un festival o cualquier cosa, o sea, tampoco es un ocio excesivo, digamos, pero es lo que toca. ¿Dónde os veis dentro de 5 años? ¡Qué ansiedad! ¿Te genera ansiedad? Sí. A ver, ¿dónde? Espero, o sea, así como sueño, ¿no? Un poco, a ver si se hace realidad o no, siendo independiente económicamente, con un sueldo mejor y si hay suerte, pues viviendo solo, independizado. Pero no sé, yo prefiero no pensar mucho a largo plazo en ese sentido. Elena, ¿cómo lo ves? A ver, yo sí que no puedo ser injusta, yo sí que tengo una buena posición porque yo sé que mi carrera va encaminada y que sí que yo acabaré mi residencia, yo sí me veo con mi consultita, mis pacientitos, en algún pueblillo. ¿Qué especialidad eres? Yo soy de familia. De familia. Sí, Bueno. entonces pues aunque la atención primaria esté devastada, sí que me veo con, bueno, pues con alguna capacidad económica para tener eso, pues a mi pareja, que de repente pensemos en comprarnos algo. O sea, yo en 5 años sí que me lo planteo. Aquí en Francia. O sea, ¿aquí en España o en Francia contigo? Aquí en España, espero, ay, que no me mate, por Dios, por decir esto, que me va a matar. O sea, que veo que no lo tenéis muy hablado. Está un poco en el aire. Se lo estás contando a España entera ahora mismo.
¿Y Alex, tú? A mí me pasa un poco como Bryce, también me da un poco de vértigo pensarlo, pero bueno, espero que en 5 años, pues aparte de, por favor, no compartir piso, o si lo comparto que sea con mi pareja, pero creo que me veo, pues ojalá que no sea de matemático. Que pueda ser el actor. Pablo, ¿qué conclusiones sacas de lo que estamos escuchando? Bueno, yo creo que de hecho hay una cosa muy interesante que estáis apuntando de manera indirecta, que es el hecho de que el principal problema que tiene que ver con los salarios, la inestabilidad, etcétera, lo que te hurta es la capacidad de tener control de tu propio tiempo. Es decir, de ser capaz de proyectarte a futuro y de no tener que estar pendiente de dónde voy a encontrar las próximas horas para trabajar, el próximo contrato o si voy a tener que cambiar de sitio. El tiempo es oro en realidad y el tiempo es estabilidad, y luego vemos que esto se asocia con la incapacidad para construir un proyecto vital. Cuando hablamos de lo que es convertirse en adulto en todas las sociedades, eso siempre se asocia a un rito de paso. Es decir, en las sociedades contemporáneas capitalistas, ¿cuáles son los ritos de paso para pasar a ser un adulto? Tener una casa propia, tener un trabajo autónomo y probablemente fundar una familia. Bueno, el problema que tenemos ahora es que si la precariedad se cronifica, vamos a tener a jóvenes eternos. No hay nada más ofensivo que te llamen joven con 30, con 34, con 35, con 38 años. La gente quiere dejar de ser joven y ser adulto, porque en el fondo cuando te dicen joven no te están diciendo, qué buen aspecto tienes. No, lo que te están llamando es persona incompleta. Persona por desarrollar todavía su potencial. Y eso tiene un lado positivo, pero también tiene un lado negativo, que es el hecho de que, yo todavía no estoy siendo un adulto equivalente a como eras tú, cuando tú con los 32 o 34 años que tengo yo ahora, ya podías estar a lo mejor dirigiendo un país. Como en Francia. Como en Francia, o dirigiendo un periódico, u otras tantas generaciones en España que ya alcanzaron la que se suponía era la plenitud de su carrera cuando tenían los 30 años. Ahora te dicen, no, tranquilo, espera. Ya, pero el problema es que si no puedes desarrollar ese proyecto vital, luego lloramos. Entonces decimos, es que la gente no tiene hijos. Claro, la decisión de maternidad se retrasa a los 31 años, ya fuera de la edad de ese joven. El país es menos productivo. Uno no puede buscar trabajo en todos los sitios. Es decir, uno no se va a cualquier lugar por gusto y tienes que incorporar para buscar trabajo el coste de la vivienda allí donde vas. O sea, yo creo que la vivienda para mí, que ya lo estamos viendo que en toda Europa es un tema disputado, en España es capital. O sea, es capital. Y no hay mayor riesgo para este país que nos convirtamos en un país de rentistas. Yeah. En un país en el que lo único que hagamos sea tener propiedades, heredarlas y ponerlas en alquiler. Cuando decidimos hacer este programa desde el salón de casa de Alex, de Elena, me dijeron, pero vais a llevar todo el programa allí al salón. Y dije, todo el programa al salón. ¿El qué? Tú también lo preguntaste, ¿no? ¿Te imaginabas que la radio era así? No. Venga, describe cómo está tu salón ahora. Vale, pues para todo lo que me estéis escuchando, mi salón está absolutamente lleno de cables por todas partes, de cinta adhesiva, para los que no son andaluces, que tapa todos los cables por todas las mesas. Todos estamos con cascos o con micrófonos de mano. Y tenemos una invitada muy especial que yo no me esperaba aquí en mi salón. Y, venga, preséntala tú. Está aquí Nerea Pérez de la ERA, ¿no? Me he equivocado. Gracias. Y además me gusta que digas de la ERA porque es como me lo dicen en Almería. una andaluza presentándome es lo mejor siempre. Nerea, ¿cómo estás? Ay, muy rara de hablar con estas personas como de su situación en números, ¿no? Es que esto tiene que ser extrañísimo. Claro, y encima en el escenario en el que la vivís, es que es muy extraño. Pero bueno, en un piso de estudiantes que siempre es garantía de pasarlo bien. Tenéis una rampa estupenda en el portal, ¿eh? Para las sillas de ruedas viene genial. Tengo que decir que tenéis una rampa estupenda en el portal. Decía Nerea que cuando me preguntaron si íbamos a hacer el programa entero desde aquí, si íbamos a traer todo el programa, dije, el programa entero, incluso a los analistas, colaboradores del programa, y dije, venga, vamos a traer a nuestra analista más joven, que es Nerea Pérez de las Heras, y vamos a traer a nuestro analista más veterano, que es Joaquín Estefanía, y los vamos a meter en este salón. Joaquín va a venir después porque sabéis que él hace el punto y 25 con el que cerramos el programa, lo vamos a incorporar después, pero Nerea está ya aquí porque esta vez también, y ahora voy a pedir que me pongan la sintonía de Nerea desde Madrid, compañeros, ahí está, esta vez también Nerea, y vamos a salir mejores, pero la miseria es muy competitiva. Ahora ahondaré un poquito más en esto. Me hace mucha ilusión ser la analista más joven. Vais listos, también te digo, porque no soy nada joven.
Cuando se habla de algo tan importante como el paso a la vida adulta, como estabas hablando tú, algo tan básico como la vivienda, porque parece que todavía admitir la precariedad en lo básico da vergüenza, y creo que de eso en parte se aprovechan quienes gestionan nuestras vidas, en que no se vea demasiado, ¿no? En que ni siquiera los que son pobres admitan la pobreza. Eternos jóvenes y eternos pobres, también esto se puede decir. Es que si una está a 2 sueldos de quedarse sin techo, es pobre, por mucho que haya una casa materna a la que volver. La chavalería, disponéis, menos mal, de una educación pública en la que os cuentan que la vivienda es un derecho y que la riqueza del país está supeditada al bien común, según la Constitución. Y luego os encontráis con que no, con que el marco no lo pone la Constitución, lo pone Blackstone. Me acabo de dar cuenta de que esto rima, perdón, España. Quienes administran las oportunidades de la gente joven, vuestros márgenes de libertad, vuestros márgenes de dignidad, quienes deciden hasta qué punto la juventud está sometida a la codicia de los especuladores, por ejemplo, son muchos gestores públicos a la vez. Hay ministerios, gobiernos regionales, locales, a menudo están enfrentados entre sí y otras veces pues directamente os son hostiles. Esto es lo que decía Ayuso hoy en los desayunos de Europa Press sobre el informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud. Hay muchos sectores que se están quedando sin empleo cualificado, sin mano de obra, porque la gente muchas veces prefiere no trabajar. Es casi más rentable muchas veces no hacerlo que hacerlo. Y eso es nefasto para la economía y además es un mensaje muy negativo para los jóvenes. Viene un mundo muy difícil para ellos, vienen grandes movimientos demográficos en los próximos años. Los jóvenes españoles tienen que saber que el mundo al que se van a enfrentar es muy cambiante. Hay sociedades muy potentes, especialmente en Oriente o en África, que van a ser mucho más numerosas que toda la propia Unión Europea, con unas reglas del juego completamente distintas. En muchas ocasiones, países que juntan el comunismo y el capitalismo, donde no entienden de vacaciones ni entienden de otra cosa, y se van a ver en un mundo muy difícil, muy competitivo. Y a los jóvenes españoles hay que inculcarles el esfuerzo, el trabajo, la perseverancia, porque les viene algo muy complicado. Hay muchísima faena aquí, ¿eh? Yo solo tengo 5 minutos. O sea, la remangada que me toca ahora es espectacular. Antes de empezar hay que recordar lo evidente, que esta persona que habla es una de esas gestoras de lo público que tiene que sostener a la juventud, pero lo que hace pues es echaros la culpa, amigas. Dice que muchos elegís la opción de no trabajar, que es más rentable. No sé de qué manera es más rentable, supongo que heredando, o sea que la culpa es vuestra, que habéis cometido la insensatez de nacer en una familia sin patrimonio, que parecéis bobas. Luego ya se mete en una geopolítica rarísima, pero a la vez clásica. Lo que presenta aquí Ayuso es una perspectiva nueva de la típica cantinela de la derecha racista. Vienen a quitarnos el trabajo. Ella añade: vienen a quitarnos el trabajo y además os está bien empleado por vagas y por exquisitas. ¿Desde dónde vienen? Pues de un territorio indeterminado. Ayuso se refiere a un área imprecisa, África y Oriente, o sea, lo mismo parece darle Túnez que Shanghái. Pinta un vasto territorio a la vez comunista y capitalista, indudablemente subdesarrollado, en el que la gente no para de parir trabajadores resistentes que no conocen las vacaciones. Se le olvida que el país con menos vacaciones pagadas del mundo después de Micronesia es Estados Unidos. El mensaje para los jóvenes de la presidenta de la Comunidad de Madrid, responsable de las políticas de acceso a la vivienda, o más bien de la ausencia de ellas, es directamente una amenaza. ¿Pensáis que estáis precarios? Pues cuidado con lo que viene. Una oleada de miseria muy competitiva. Nada más atractivo para el mercado laboral que la desesperación. Así que ya sabéis, chavales, no hay mejor currículum que estar dispuesto a renunciar a los derechos que conquistaron vuestros abuelos. Esto que puede parecer salvaje no es ninguna sorpresa. Ayuso es una defensora de la ley de la selva, ya lo vimos en la pandemia, y en la ley de la selva se reafirma. El resumen de lo que ha dicho esta mañana es que os preparéis, que no es asunto suyo facilitar el acceso a una vivienda digna a los jóvenes ni a nadie, y que en su concepción del mercado laboral las reglas las marcan los más fuertes y las acatan los más desesperados. Nerea Pérez de las Heras. Compañero. Gracias, compañera. Gracias a ti. Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. ¿Cuánto queda? Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Aquí va un saludo a los oyentes que nos están escuchando en este momento desde toda España. Hoy desplegamos la mesa del análisis de Hora 25 en el salón de un piso compartido por jóvenes en Madrid. Un piso en el que viven 4 chicos, chicas que han conseguido emanciparse, y ellos forman parte de esos 16% de los jóvenes que ya no viven con sus padres. Entendemos jóvenes los que van de 16 a 30 años, y hoy nos ha dicho el Consejo de la Juventud que en esa franja de edad, de 16 a 30 años en España, solo un 16% de los chavales han conseguido salir de casa. Discutiremos después si es joven solo hasta los 30 años, que este es otro asunto, pero ha salido ya en el programa una realidad, y es que muchos de quienes sí salen de casa siguen necesitando una ayuda puntual o más o menos permanente de sus padres, ¿no? Unos ingresos de sus familias. Otros se ven obligados a compartir piso porque no se pueden permitir alquilar uno para ellos solos, por no hablar de que querrían comprarse una casa porque han hecho cálculos de que la cuota de la hipoteca les saldría más barata que el alquiler de un piso, pero como no tienen la entrada para conseguir esa hipoteca que les pide el banco, en torno a un 20%, tienen que pagar un alquiler. Y como pagan el alquiler, no pueden ahorrar para la entrada. Este es el círculo vicioso en el que se encuentran muchísimos jóvenes de España, que puede que esta noche se estén sintiendo, reflejados a través de estos testimonios que estamos reuniendo aquí, en este salón del centro de Madrid, en la calle Galileo de Madrid, en el que me acompaña María Vázquez. María, buenas noches. Hola, Aymar. María, tú eres joven de otra manera. Bueno, gracias. ¿Te puedo preguntar cuántos años tienes? Tengo más de 60, bien, digamos. Perfecto. Estoy jubilada. Dejémoslo ahí, más de 60. Sí. María, tú estás aquí en calidad de madre. En calidad de madre, efectivamente. Vale. ¿Tú tienes una hija? Sí. ¿Que tiene cuántos años? Tiene 25 años. ¿Tu hija ha conseguido salir de casa ya? Que va, ni se lo plantea la pobre, completamente imposible. El primer trabajo es también periodista. Hizo periodismo y hizo un máster. ¿Cómo le dejaste? ¿Cómo le dejé qué? Hacer periodismo. Efectivamente. Ahora, ¿En qué momento, ¿no? ahora lo estoy pensando, ¿cómo le dejé? Pero bueno, yo creo que uno tiene que equivocarse solo, porque no puede ser de otra forma. Hizo la carrera, hizo un máster. Hizo un máster luego en periodismo cultural, y hace 4 meses ha conseguido un trabajito, y digo un trabajito porque es tan precario que son 500 euros mensuales, con lo cual no hay ninguna otra opción más que vivir con la madre, como tiene que ser en este caso. No le daría ni tan siquiera para un piso de alquiler, fíjate. Ni una habitación. Ni para una habitación, efectivamente, compartida, es el tema. Habláis del momento de la emancipación, ¿es algo que a ella le agobia? Pues lógicamente yo creo que a partir de cierta edad, yo creo que todo el mundo, yo exactamente igual que ella, cuando tenía su edad, pues pensamos en la emancipación y en que queremos ser independientes y vivir nuestra vida porque tenemos derecho a ella, entre otras cosas. Pero lo que pasa que ahora mismo el tema es que la palabra ahorrar ni tan siquiera es una palabra que creo que se la plantean. Yeah. O sea, en mi época mi madre me planteaba desde que empecé a trabajar la palabra ahorro, y ahora es una palabra que no se la plantean. La palabra ahora es a ver si llego a fin de mes con esto que tengo. ¿Con cuántos años empezaste a trabajar? Yo empecé a trabajar con 22 años. Yo comparo la situación de mi hija con esta edad a la que yo tenía y es totalmente diferente. Yo empecé con 22 años, era antes de jubilarme profa de primaria. Uh-huh. Y bueno, yo con 22 años ya era funcionaria, estaba trabajando, y el planteamiento era vivir ya en una casa compartida con esta edad, con estos 25 años que tiene mi hija. Yo estaba en una casa compartida ahorrando dinero ya con la idea de en un futuro comprarme un piso, que fue lo que hice. Y luego, con una pequeña ayuda de mis padres, a partir de cierta edad, pues pude conseguirlo. Ahora es un planteamiento que ni tan siquiera. La palabra base de mi madre era: hija, independencia económica. Y ahora la palabra base de una madre es: no te preocupes, hija, cambiarán los tiempos, no te preocupes, tú tira para adelante, tú fuerte, tú. Entonces, pues la verdad es que no es el planteamiento solo de no hay cash, sino el planteamiento es que no se derrumben, que estos chicos sigan con un mínimo de ilusión, porque el primer trabajo, 500 euros, yo te doy unas poquitas horas, pero luego te voy a exigir el doble de horas, que es lo que se suele hacer también. Y bueno, pues a ver cuál va a ser ese posible futuro. Pues es lo único que nos preocupa a los padres ahora mismo, es que nuestros hijos no se nos derrumben. Y la desilusión me parece tan peligrosa como la falta de dinero, porque la desilusión un año y otro año
te quita mucha fuerza. Y yo creo que la palabra salud mental ahora mismo es tan fuerte porque efectivamente la situación económica genera mucho miedo a ese futuro, mucha incertidumbre, mucha desilusión. Y yo creo que la palabra salud mental no es casualidad que se haya puesto en boga ahora mismo. Te preguntaba antes si ves que ella está agobiada. Y te pregunto ahora, ¿esto te agobia a ti? Me agobia a mí y le agobia a ella, ambas dos. No imagino en la misma medida, porque yo lógicamente tengo que estar ahí mucho más fuerte que ella, pero lógicamente nos agobia a ambas. Y yo creo que hay una gran brecha entre la gente de ciencias y la gente de letras. A ver, explícame eso. Pues la gente de ciencias yo creo que es a partir de cierta edad acaban la carrera y consiguen trabajo. Un ingeniero, un biólogo, con más facilidad. Y en cambio la gente de letras pues es la más precaria, la que a ver si consigue trabajo, la que depende de la suerte, la que a ver si conozco a alguien. Es decir, yo creo que los trabajos son más difíciles de conseguir siendo de letras y además son mucho más precarios. Y la prueba es lo que vamos a ver hoy. Me parece que mis compañeros son de ciencias y tienen todos trabajo. Venga, vamos a hacer una cosa. Vamos presentándonos. ¿Os parece? ¿Empiezas tú? Acabamos de incorporar a este salón de la calle Galileo de Madrid a nuevos jóvenes que están en este momento, ¿no? De salgo de casa, ¿a dónde voy? ¿Qué me puedo permitir? Cuando quieras. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Yo soy Carmen, soy enfermera, tengo 30 años y llevo compartiendo piso desde los 18 que me fui a estudiar fuera de casa a otra ciudad. Y desde entonces pues he pasado por muchos pisos. Ahora cumplí este año pasado 30 años y cuando dos días antes de cumplir 30 años empecé a vivir en una habitación que nunca había pensado que iba a vivir en una casa así. ¿Por qué? Porque quizá pensaba que mi vida iba a ser de otra manera, pero no era posible tener una hipoteca en ese momento y tampoco optar a un alquiler, como decías tú al principio, con una casa con otras condiciones, ¿no? De cara a ahorrar para poder entrar a una hipoteca en otro momento. ¿Cómo es esa habitación? Mi habitación es diminuta, quizás son 4 por 2 metros y tiene una luz nula. Entonces, bueno... Luz nula quiere decir que no tiene ventana. No tiene ventanas. En mi caso es una situación... ¿Y cuánto pagas por ella? Pago menos de 200 euros. Ah, bueno, es una habitación donde de entrada no está pensada para que viva nadie, ¿no? Pero en mi caso es una situación temporal que se compensa con que ahora comparto piso con mis amigos. Que es algo que hasta ahora no había pasado y que de alguna manera, bueno, pues es distinto a convivir con extraños. Y estás aceptando esta situación muy precaria de vivir en una habitación sin ventana porque has decidido ahorrar para más adelante poder permitirte esa entrada para la hipoteca. Así es. Que es el animal mitológico, ¿no? Sí. Afortunadamente sí que tengo un salario que me permitiría vivir sola, pero bueno, es esta situación de ahorrar, ¿no? Adai Cárdenas y Daniel Sáez, muy buenas noches a los dos. Buenas, ¿qué tal? Sois compañeros de piso, vosotros. Daniel, tú eres ingeniero. Sí. ¿Tú podrías vivir solo si quisieras? Realmente no. En Madrid no podría vivir solo. Con mi sueldo de ahora y el que voy a tener en los próximos 2 años no me lo planteo porque resultaría el 50% del sueldo solamente lo que es el piso y los gastos. Entonces, ¿cuántos años tienes tú? Yo 26. 26 años. ¿Y ves en previsión que no vas a poder vivir solo en los próximos años? Claro, yo ahora mismo estoy trabajando de investigador. Entonces estoy trabajando en un proyecto de investigación de duración limitada y el sueldo es fijo durante los 3 años que tiene de duración el contrato. Entonces, hasta que esto no acabe, yo no voy a tener una actualización, no voy a tener otro tipo de trabajo. Entonces, mi horizonte a medio plazo es quedarme en la misma situación en la que estoy. ¿Y tú, Adai? Sí, yo vivo con Daniel pagando lo correspondiente a la mitad de lo que gano. Estoy en paro ahora mismo y cobrando el paro, pues eso, me sale justo la mitad. Ni me planteo ahorrar. Vivir solo no se me pasa por la cabeza, ¿no? ¿Qué estudiaste? Física. Física. Sí, y bueno, y un máster. Y luego empecé a trabajar al poco de conseguir el máster, pero bueno, las cosas se han dado así, he acabado en paro.
Y sí que es verdad que con trabajo, al final, como bien decía María, bueno, no sé si todo ciencias, pero desde luego física, en eso tenemos suerte. Si te resignas a trabajar en según qué campos que igual no te pueden entusiasmar tanto como las finanzas o así, vas a tener unas buenas condiciones, vas a cobrar bien y te puedes permitir un piso en Madrid compartido, que eso ya es como algo a lo que aspirar. Un piso como este. Sí, algo de este estilo. Está, vamos, todos cuando hemos llegado aquí hemos dicho está muy bien, y siempre pasa lo mismo. Llegas a un piso, dices este piso está muy bien, y luego según va avanzando la conversación pones las cosas en perspectiva y dices, ¿verdad? ¿Qué hacemos diciendo que está bien esto pagando lo que estás pagando y demás? Te das cuenta de que realmente no, pero ya pues, tienes la realidad totalmente desvirtuada. Me ha dicho Elena antes que ya por la habitación queda pared con pared. Con este salón pagas 600 euros. ¿Eso está en precio? ¿A ti eso te parece es un buen precio para una habitación? No es algo que me sorprendería en plan, ¡buah, qué bien! Yeah. En plan, enhorabuena. Pero me cuadra. Es como, vale. Sí. Yo vivía en esta zona antes del COVID, en la misma calle, y realmente pagaba eso antes del COVID. O sea, ahora mismo me parecería buen precio para la zona. Sin embargo, nosotros en la zona en la que estamos, por lo que pagamos, yo creo... 600 euros una habitación compartida. Sí. Compartida. Muchísimo. Un piso de 4 personas. Dios. Con una cocina que no da para cocinar 2 personas a la vez. María. Terrible. Joder, que 600 no, euros una reímos habitación por no compartida llorar. me parece una salvajada. Una Realmente. auténtica salvajada. Es reírse por no llorar, porque la verdad que el futuro es el futuro del desasosiego, más que otra cosa. Estaba Pablo Simón por aquí. Hoy me ha acompañado a este piso compartido, y junto a él otros 2 analistas de Hora 25, Valentina Martínez Cerro, consultora. Valentina, buenas noches. Buenas noches. Y Daniel Fuentes, economista. Fuentes, ¿cómo estás? Buenas noches, Aymar. Dani, a ti lo que estamos escuchando, ¿qué te sugiere? Esto es poliédrico, tiene tantas caras y tantos ángulos que es difícil no arañarse con ninguna de las aristas. Yo voy a hacer una reflexión más en términos de historia económica, para que veamos que efectivamente muchos de los testimonios que estamos escuchando aquí pueden parecer novedosos. En realidad es un tema recurrente, el acceso a la vivienda, la emancipación, pero es verdad que hay rasgos que son singulares, que son característicos de esta generación. No es totalmente un fenómeno nuevo, singular, pero sí es un poco específico. Voy a pensar en el año 1992, que fue un año emblemático, un año de gasto público, de olimpiadas, de exposición. Para los que tenemos algunos años, era un poco como una meta, un sueño llegar a ese año. Quienes nacieran en el año 1992 cumplieron 16 años en el año 2008. 16 años es la edad legal mínima para incorporarse al mercado laboral. Entre 1992 y 2008 la renta per cápita de la economía española creció un 40%. Desde 2008 hasta 2022, año en que esa generación cumple 30 años, desde 2008 hasta 2022, la renta per cápita, además de hacer unas subidas y bajadas en forma de dientes de sierra, apenas ha crecido un 2, un 3%. Es decir, en la etapa de la vida que va desde los 16 hasta los 30, que tienes que decidir qué estudias, cuándo estudias, cómo estudias, si te emancipas, en qué momento, en qué condiciones, qué tipo de inserción en el mercado laboral, que tienes que desarrollar ya un proyecto profesional en esa etapa de la vida, y no digamos ya si quieres tener hijos, familia, etcétera, resulta que la memoria, la experiencia que tienes es... Yo me comparo con la generación de mis padres, que es verdad que el punto de partida no es comparable, era un punto de partida inferior en promedio a los jóvenes de hoy en día, pero ellos vivían una expectativa de progreso, de mejora. Estaré mejor o regular, tal, pero me puedo proyectar hacia el futuro. Y yo creo que es esta idea la de no poder proyectarse, o proyectarse muy difícilmente, lo que es singular de esta generación. Bueno, he cogido emblemáticamente el año 92, que serían los que cumplen 30 en el año 2022, pero bueno, vale para los de 25 y vale para los de 35, ¿no? En resumen, que es verdad que este es un tema recurrente,
pero que yo creo que hay un elemento singular en aquellas generaciones aproximadamente que a partir del año 2008, la crisis financiera internacional, se incorporan al mercado laboral. Hilo conductor de todos vuestros testimonios, y esto me ha llamado un poco la atención, porque claro que me esperaba referencias al mercado laboral, que ahí está el problema, si no hay ingresos es muy complicado corregir el resto. La otra pata es el mercado de la vivienda. Yo creo que son dos problemas distintos, ¿no? El de la precariedad laboral, bajos salarios e inserción en el primer empleo, y al margen de eso, porque incluso teniendo una vida laborable sana, aquí en concreto yo creo que estamos un poquito en la zona cero del mercado de la vivienda, ¿no? O sea, en el centro de Madrid, buen barrio, calle tal, efectivamente esto es un problema singular del mercado de la vivienda. Valentina. Sí, pues es que yo creo que se ha tocado todos los temas que son, bueno, que son claves hoy, ¿no? Que es la vivienda, el acceso a la vivienda, a la que todos nos enfrentamos de una manera o de otra a lo largo de nuestra vida. Yo tengo 47 años y he podido comprarme mi primera vivienda hace 3. O sea que... Fuentes dice que él hace 2. Sí, quiero decir que... Yo tengo un año más que Valentina, me la compré en 2020. Sí, yo en el 2019. Entonces... Y con una buena trayectoria profesional, con salarios por encima de la media, tampoco estratosféricos, pero con un salario decente. Quiero decir que es algo a lo que también me he enfrentado con la misma disyuntiva que todos vosotros, ¿no? Si era más cómodo, ¿no? Más fácil o más accesible tener vivienda de alquiler o vivienda en propiedad, y uno siempre quiere tener, bueno, pues aspirar a tener la suya para no tener que cambiarse cada cierto tiempo y cuando ya quiere estabilizarse. Luego el tema fundamental, que es la precariedad en el empleo, no solamente en el sueldo, sino también la inestabilidad de estos pues contratos laborales fijos discontinuos o completamente discontinuos o tampoco fijos, que ni siquiera cuando tienes una carrera profesional como la que tenéis vosotros, que es la tercera parte, que es, bueno, hablamos también de la alta tasa de abandono escolar, de todos aquellos, y como decía María muy bien, ¿no? Que la diferencia incluso en los que tienen estudios superiores entre unas carreras y otras, en las salidas profesionales que tiene todo eso. Y luego, lo que más me ha preocupado... Perdona, podría decir, claro, luego que si... estos chicos que lo que les hacen es un contrato máximo de 2 meses, que es lo que tienen cantidad de ellos, el tema es que ni tan siquiera se pueden plantear un futuro, porque aunque tuvieran un buen sueldo, nadie puede materializar un futuro con 2 meses de contrato. Totalmente. Es decir, si tú no sabes lo que te va a pasar al tercer mes, pues lógicamente no te puedes meter absolutamente en nada. Entonces, mi hija tiene un contrato cada 2 meses por muy poquitas horas, y aunque tuviera un trabajo no temporal sino definitivo, hasta que no sea un contrato indefinido mínimo que te dé un futuro. Absolutamente. Es completamente imposible. Y de todo esto, lo que es preocupante, digo, como bueno, yo me he dedicado a la política muchísimos años, y creo que como generación y como país y como momento, ¿no? Sobre todo para vosotros, y ser capaces también de entenderos. Creo que es buenísimo este programa, porque una de las cosas que yo venía pensando es, oye, de alguna manera nuestros padres tenían una expectativa sobre nosotros, y nosotros como generación teníamos, digo, entenderla entre los 45 y los 60 de hoy, ¿no? Más o menos sabíamos lo que teníamos que construir, porque lo teníamos un poco. Ahora es verdad que os ha tocado una época muy incierta, pero muy incierta a vosotros y muy incierta a todos nosotros, con unos cambios brutales que han sido vertiginosos. Pues la manera de vivir la sexualidad no es la misma que la que teníamos nosotros, la manera de vivir la educación no es la misma, el acceso a las redes sociales, la interacción entre vosotros, el acceso a las drogas, es muchísimo, todo muy distinto. Y lo que más me preocupa de esto, y acabo ya, no, tranquila. ¿Me estás viendo impacientarme o qué? Sí. ¿Cómo me vas conociendo? ¿Cómo me vas conociendo? Sí, por eso antes empieza a mover. Acabo ya. Esto también, que sepáis que los hombres no lo hacen nunca, aunque le ven impacientarse, nunca paran. No, lo que iba a decir, que lo que sí que me preocupa mucho es la desesperanza, que es esa idea de no tener horizonte. Esto es lo que tenemos que desterrar como sea. O sea, no puede ser que el empuje, la fuerza del país, que es totalmente vuestra generación, que es en los que tenemos que inspirarnos y los que nos tenéis que seguir contando, que es a qué aspiramos los demás, qué construimos, qué queréis, qué necesitáis, qué... En el momento de la vida que más empuje y más ilusión tienes. Claro, por eso. Porque luego, efectivamente, no es la misma ilusión con 50 años que con 25, que tienes toda una fuerza, una energía, unas ganas de hacerlo bien, unas ganas de prosperar, y la palabra prosperar se ha quedado en mis padres
vivieron mejor que los suyos y en cambio la siguiente generación va a vivir peor. Es decir, yo tengo como la sensación que mis padres vivieron mejor que los suyos, yo he vivido mejor que mis padres y en cambio ahora hay un rompimiento donde la siguiente generación va a vivir peor y encima no tiene ninguna esperanza, como tú has planteado, de que esto cambie, de que esto sea únicamente algo estructural, ¿no? Simón. Sí, pero fijaos que estamos tocando temas que están muy relacionados entre sí, que vinculan siempre con la palabra tiempo. Fijaos, el hecho de tú tener un horizonte de precariedad te impide tener una planificación de futuro a medio o largo plazo, te acorta, te achica la capacidad que tú tienes para desarrollar un periodo propio, incluso para conseguir un contrato de alquiler, porque cuando tú tienes un contrato por horas es mucho más complicado incluso irte de alquiler, ¿no? Pero es que, claro, hay algo fundamental en la vida, hay que nacer bien y a tiempo, que es la única decisión que no tomamos, porque, y es así, si uno nace en un hogar acomodado, por ejemplo, incluso con esta coyuntura, y esto lo dicen los datos del INE, se ha duplicado el número de personas que viven en un hogar cedido por sus padres. Esto hay muchos lugares en los que tú tienes 2 residencias, 3 residencias, estoy pensando, por ejemplo, gente que tiene residencias en la costa, en la que le dejan el hogar, ¿no? Le dejan directamente la casa al hijo para que se vaya. Esto se ha duplicado. Es decir, hay mucha gente que se emancipa gracias a un favor. Es decir, gracias a estar en una posición social que lo permite. Pero es que además, si tú nacías y comprabas vivienda, por ejemplo, en los años 90, más o menos, con 3 años y medio de tu salario total la tenías pagada. Ahora necesitas casi 7 y medio. Es decir, se ha duplicado la relación entre ingresos y vivienda. Por lo tanto, aquellos que compraron vivienda en los años 80 y 90 tienen un activo tremendo. ¿Y eso cómo se proyecta a futuro? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Fijaos, ahora tenemos menos niños, ¿vale? Y hay menos... Todos los aquí sentados tenéis seguro, menos hermanos que vuestros padres y vuestros abuelos. Y afortunadamente, como vivimos más, todos tenemos más abuelos vivos de los que tuvieron ellos. Va a haber familias más pequeñas y va a haber transmisiones directas de patrimonio. Prácticamente en el 75% de la gente en España tiene la vivienda en propiedad. Claro, os va a pasar un poco como a Carlos III. Es decir, vais a heredar el trono muy mayores, porque afortunadamente vuestros padres van a vivir mucho y eso está bien. Pero ¿esto qué es lo que va a generar? Que vayáis a ser una generación que a partir de los 50-60 las desigualdades de riqueza se van a disparar exponencialmente. Porque algunos vais a heredar un pisito en Madrid y otros vais a heredar un piso en un pueblo en Castilla y León donde vale poco para los nichos de empleo o para la capacidad que esto te da de tener un proyecto de futuro. Y eso va a generar unas desigualdades brutales. Fijaos, por esto, por ejemplo, en España hay tanta resistencia a todo lo que tiene que ver con impuesto de sucesiones, de patrimonio. Es un relato totalmente perdido en la izquierda. ¿Por qué? Porque muchas familias dicen, el mercado de trabajo es un auténtico desastre. Porque es un desastre, no funciona, no tiene estabilidad. El estado de bienestar ni se le espera, porque no da ayudas. ¿Qué es lo único que le puedo dejar a mis hijos? La casa que tengo pagada. Por tanto, eso genera que vayamos a tener aquí una bomba de relojería que nos terminará estallando en el medio plazo y por eso también está un poco conectado con esto que decís, ¿no? La desesperanza, el pesimismo generacional. Lo vemos en los millennials, que son la generación de lejos más pesimista de todas. Fijaos en este reverdecer casi de los géneros de distopía, ¿no? O sea, casi en los libros, en las series, en todo. Y ya directamente la generación de los nacidos después de los 2000, que ya ni esperan tener trabajo. O sea, ya es un mecanismo adaptativo. Más vale que me realice a través de otras cosas, porque como espere hacerlo profesionalmente estoy perdido. Levantabas la mano, Daniel, en el momento en el que Pablo hablaba de las herencias. Vamos a Sí, es que claro, me provoca aquí. Yo también me provoca lo de las herencias, me provoca, Simón. Pero aprovecho que tengo el turno de palabra para introducir un aspecto positivo, ¿no? Porque si no vamos a salir de aquí un poco depres y hay argumentos de esperanza. Esto no es todo negro, ¿no? Además de los que son incontrolables, que son los demográficos, sobre los que es muy difícil actuar, tienen sus tendencias, ¿no? La tendencia actual, como conocemos, ¿no? Envejecimiento de la población, alargamiento de la esperanza de vida, y eso tensiona las pensiones y las finanzas públicas, etcétera. Pero eso tiene una contraparte que es buena para vosotros, que va a ser buena para vosotros. Sois unas generaciones que muy probablemente vais a vivir un mercado laboral bastante más sano y con tasas de paro bastante más reducidas que las generaciones anteriores, simplemente porque sois menos. Y eso es irreversible en el corto plazo, eso no os lo va a quitar nadie, para lo bien, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Ni la inteligencia artificial. Entonces, que el foro de Davos hoy dice que un 60% de los empleos se van a ver afectados. Bueno, no seamos ludistas porque esto ya cuando se... El periodismo sobre todo. Cuando se inventó... Y las artes.
cuando se inventó la máquina de vapor también iba a ser el fin del mundo, etcétera. Bueno, habrá que adaptarse y es verdad, yo estoy de acuerdo con lo que decía Valentina, que es verdad que es un momento donde coinciden tantos cambios tan profundos, sistémicos, estructurales, que puede asustar y da miedo, ¿no? Pero yo no sería pesimista en todas las caras de esta... Pero vuelvo al tema de la distribución de la riqueza y de las herencias. La riqueza, y pienso ahora en la vivienda, no hablo de riqueza financiera, eso tiene otra historia, pero la concentración de la propiedad inmobiliaria en España está exageradamente concentrada en los mayores. No solo por el ciclo vital, es lógico, obviamente uno tiene mejor acceso cuando tiene 60, 70 años que cuando tenía 20, 25, 30 años, sino exageradamente, más que proporcionalmente. Vamos a vivir un debate de sociedad que os va a tocar liderar a vuestra generación, de una manera o de otra, yo no sé, pero se va a abrir curso en la agenda política en la que tengamos que preguntarnos, bueno, hay que plantearse mecanismos de circulación, de redistribución de riqueza intergeneracional que sean además equitativos para corregir los aspectos a los que señalaba Pablo Simón. Ahora mismo asusta, si yo voy a utilizar la expresión, digo, herencia universal asusta. Y en la agenda política inmediatamente hacemos como el caracol y nos metemos otra vez en la concha, pero está bien que aparezca esa expresión, no porque la solución tenga que ser necesariamente una herencia universal, tal cual la plantean algunos economistas, sino porque pone encima de la mesa un tema que es necesario. La circulación del capital inmobiliario principalmente, no solo por motivos de justicia social, sino por motivos de eficiencia. Antes lo decías muy bien, es que es mejor el capital en manos de población joven que tiene entusiasmo, ganas, proyectos, ilusión, incluso menos aversión al fracaso, eso es, que el capital concentrado en una población mayor. María. Yo quería comentar con respecto a lo que ha dicho Simón de la herencia, que efectivamente lo que yo creo que está pasando cada vez más es que ese colchón que implica los padres echando la mano a nuestros hijos y que efectivamente ahora mismo hace que esto no explote, que si no ya habría explotado, dentro de unos años el problema es que ese colchón a nivel de vivienda es muy posible que nos tenga que servir para pagar un sitio donde morirnos. Una hipoteca inversa. Una residencia. Estamos hablando de una hipoteca inversa. Claro. En la que te desprendes de la vivienda para tu cuidado. Eso es. Y está pasando más cada vez. O sea, que gente que realmente llega un momento que ahora hay pocos hijos en cada familia, en las familias ya no se suele morir la gente, se acaba muriendo en las residencias, y lo que paga realmente esa residencia a esos precios tan espasmódicos de por encima de 2.000 euros, que no hay ningún sueldo tampoco que nadie tenga, pues es ese piso, que lo dejas allí para ir pagando tu mensualidad de un mes y otro mes y otro mes. Daniel, pedías la palabra. A mí me gustaría también comentar el hecho sumado al problema del mercado laboral y mercado de vivienda, en nuestro caso, en la DAI y el mío, nosotros no somos de Madrid, nosotros somos de Burgos, somos de una región, Castilla y León, que en este tema está bastante desfavorecida. A mí, por ejemplo, en mi caso, a mí sí que me gustaría volver a donde me he criado. Me gustaría vivir allí, me gustaría haber estudiado allí, pero no podía. Pues no hay oportunidades, no hay oportunidad laboral. O sea, ahora mismo para mí sería inviable volver para allá. O sea, tendría que cambiar mi carrera profesional por completo. Entonces, al final yo creo que ahí sí que soy bastante pesimista, porque veo que, por ejemplo, la despoblación, ya no solo la decadencia y despoblación de los núcleos de población de Castilla y León, sino, por ejemplo, de la zona rural, es que es completamente irreversible ya a estas alturas. Es que estamos abriendo aquí una cantidad de debates. De debates paralelo todos. Lola Baena, buenas noches. Hola, buenas noches. Lola está en Córdoba. Lola, tú tienes 2 hijos que se fueron a estudiar fuera de Córdoba. ¿Has tenido que ayudarles mucho hasta que han conseguido entrar al mercado laboral? Pues sí, hemos ayudado bastante, pues su padre y yo. Desde que se fueron con 17 años, que se fueron los dos, pues hemos estado ayudándoles. Bueno, uno es mayor que la otra, pero ha coincidido años en que hemos estado ayudándoles a los dos. ¿Cuántos años tienen, Lola? Pues mira, el mayor tiene 32 y la pequeña tiene 27. Bueno, no tan pequeña ya. ¿Y siguen necesitando esa ayuda extra, más allá de lo que puedan ingresar ellos? Pues sí, bueno, el mayor ya se independizó más económicamente
a partir del año 2019 y ahora ha aprobado unas oposiciones de enseñanza, porque a él le gusta la enseñanza y bueno, pues ya digamos que tiene una estabilidad. Pero bueno, ni siquiera ese sueldo le permite acceder a una vivienda en condiciones. Y la pequeña pues está en Madrid y sí, a ella le tenemos que seguir ayudando su padre y yo. No hay más remedio porque además los precios en Madrid es que están desorbitados. Aquí en Córdoba también, dinero, que la vivienda ha subido, pero Madrid es bastante... ¿Le tienen que pasar a su hija pequeña al mes, Lola? Pues mensualmente unos 600 euros. Y eso que ella está trabajando, bueno, tiene un empleo por hora de enseñanza y bueno, pues ella también tiene unos ingresos, pero claro, no llega para vivir y para todo. Y bueno, pues también le hemos tenido que avalar el contrato del piso, por ejemplo, ¿no? Ya. Lola, ¿tú tienes la sensación de que lo tuviste más fácil que tus hijos? Pues mira, a veces no lo sé, porque en mi época, bueno, como parecemos más mayores, pero no lo somos tanto, en mi época había muchas familias en que compraban también con esfuerzo un piso para su hijo, ¿no? No fue mi caso porque nosotros éramos 5 hermanos y no había pisos para todos. Pero yo me fui a vivir fuera de mi casa con 22 años, me fui a vivir con mi pareja. Y bueno, tenía trabajo, más o menos, iba trabajando, iba estudiando y cuando acabé de estudiar, pues empecé a trabajar. Lo tuve algo más fácil, pero ahora cuando estabais hablando del precio de la vivienda, también recuerdo yo que nosotros compramos nuestra primera y única vivienda cuando nació nuestro primer hijo. Y entonces las hipotecas estaban al 16%. Lo que pasa es que, bueno, claro, los precios pues son muy diferentes de los que hay ahora. Fuentes, el economista de la mesa. Es verdad que las hipotecas antes tenían unos tipos de interés muchísimo más altos que los actuales. Sí, el mercado de las hipotecas ha cambiado mucho. Yo sí que recomendaría tener un poquito cuidado con alguna nostalgia, ¿no? Esto de parecer que cualquier tiempo pasado fue mejor, en este caso en el acceso a la vivienda, pues igual tampoco es cierto. Pensad en todos aquellos que accedieron al mercado de la vivienda en los años 2004, 2006, 2008, donde es verdad que el acceso al crédito era mucho más fácil que hoy, eso es cierto. También es verdad que gracias a ese exceso de facilidad en el crédito, pues familias damnificadas, pues porque en realidad estaban aceptando un endeudamiento mayor del que hubiera sido razonablemente aceptable, pero los precios estaban exorbitantemente elevados, ¿no? La gente pagó cantidades por bienes inmuebles que hoy, incluso hoy, 20 años después, no valen lo que pagaron entonces. Y bueno, cuestiones técnicas de cómo se amortizan las hipotecas han cambiado. Yo creo que algunas de manera, esto es una cuestión un poquito técnica, pero fácil de explicar, de manera un poquito perversa. La generación de mis padres, generación que compró en los años 70, vamos a decir, amortizaba la hipoteca de más a menos. Técnicamente, cada mes se pagaba un poquito menos, ¿no? Ahora la cuota es uniforme y varía, o sea, todo el año de enero a diciembre pagas la misma cuota y en función de si el Euribor sube o baja, salvo que tengas una hipoteca tipo fijo, pues tu hipoteca sube o baja. Pero no es decreciente, mientras que en la generación anterior era técnicamente decreciente desde el primer recibo hasta el último. Esto significa que aquella expresión o aquella creencia de oye, tú aguanta, aunque sea muy difícil porque el primer y el segundo, años son los peores. Claro, ¿no? Pero si aguantas el primero, el segundo, el tercer año, vas a ir viendo como con el paso de los años un poquito más holgado y al final los últimos años pues te da la risa, la pagas fácilmente. Eso técnicamente hoy no es así. Yeah. Hoy si te has incorporado a ese mercado con el agua al cuello, estás 25 años con el agua al cuello. Déjame despedir a Lola Baena. Muchísimas gracias, buenas noches. Pues nada, gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte, Lola. Fuentes, ¿qué hacemos para darles una solución a esos chavales de los que hablábamos antes que están metidos ahora mismo en esa pescadilla que se muerde la cola de no puedo conseguir una hipoteca porque el banco me pide un 20% de entrada que no tengo yo y que mis padres no me pueden dejar? Entonces me voy a un alquiler, pago alquiler a precios altos y por lo tanto no puedo ahorrar para esa entrada que nunca conseguiré poner, que es la trampa en la que están atrapados ahora millones de jóvenes en España. ¿Qué hacemos desde la política? ¿Qué se puede hacer?
A ver, yo creo que esto es requeriría una intervención en distintas dimensiones, ¿no? La primera de ellas es en la precariedad laboral, es decir, no solo garantizar salarios, sino que tú tengas un contrato indefinido de larga duración y un mínimo proyecto profesional de medio y largo plazo con el que puedas afrontar ese tipo de operación inmobiliaria. Segundo, pues hace falta intervenir en el mercado de la vivienda. Esto es así, ¿no? Otra cosa, podemos discutir qué tipo de intervención, y ahí el debate es enorme, pero hace falta intervenir en el mercado de la vivienda. Probablemente es estás sintiendo todo el salón, casi todo. Valentina no le veo a sentir mucho. Valentina es que es un pelín más liberal. De los pocos consensos en un tema en el que seguramente habrá muchas divergencias, pero de los pocos consensos que existen en torno a la cuestión es que la vivienda social en régimen de alquiler es prácticamente inexistente, y eso debería ser una puerta de entrada al mercado. Eso requiere inversión y tiempo, ¿no? Yo por lo menos en los informes, en la estadística, se calcula pues 2 años promedio desde que tú inicias una obra hasta que la puedes entregar. Es decir, que cualquier tipo de políticas de construcción masiva, de obra pública para régimen de protección social de alquiler, pues requiere su tiempo. Y luego, yo creo, un tercer pilar, o sea, mercado laboral, mercado de la vivienda y probablemente mercado financiero también. Yo creo que, ¿por qué no plantearse medidas específicas para el acceso a la vivienda de los más jóvenes sin que generen los efectos perversos que generaron en 2008 con aquellas famosas cuentas de ahorro de vivienda, que en realidad lo que fueron leña que aumentó el fuego de la burbuja especulativa para mayores ganancias bancarias que no redundaron en beneficios de los primo accedientes al mercado laboral? Entonces, algún tipo de accedientes, pero ¿cómo habla? Se le ve leído a este chico, los primo accedientes. Primos en algunos casos. Adai, Daniel, Carmen, ¿vosotros confiáis en el poder de la política para que genere las condiciones de vida más segura, más estable que reclamáis? No nos queda otra, ¿no? Pero... Yo, aún no quedándome otra, no confío, no veo. O sea, veo obligatoriamente esa pescadilla seguir mordiéndose la cola, veo la influencia de... O sea, esto se ha convertido en el mercado, al menos por lo que yo veo, por excelencia en España, cuando es el mercado más importante, con el que, por supuesto, más se especula, o al parecer, va a seguir siendo así. ¿Cómo lo evitas? ¿Cómo sacas la política? ¿Cómo apartas la política del resto de la sociedad y del mercado y de todo? Yo por supuesto no tengo ni idea, pero no se me ocurre. Carmen, a ti te veía más optimista. Sí, no queda otra, pero es cierto que me parece que es un horizonte de desesperanza porque te paraliza, ¿no?, en tus proyectos de futuro, de familia o de crecimiento. Yo creo que se paralizan bastante con esta perspectiva y no parece que a corto plazo eso vaya a cambiar. Entonces, Dani. Bueno. Yo en mi caso confío 100% en la política. Yo creo que este problema solo se puede solucionar desde la política, porque ya se ha visto que esos mantras liberales de que el mercado se regula solo no está funcionando. Entonces, yo creo que solamente siendo valiente y sacando políticas de vivienda fuertes se va a poder no solucionar este problema, sino un poco revertir los efectos nocivos. Sin embargo, también soy un poco pesimista en el hecho de que al final va a influir mucho la aritmética parlamentaria. Es decir, al final va a ser un poco también suerte de cómo quede configuradas las cámaras, para ver qué diputados, qué partidos, qué escaños son clave para forzar al partido grande o a partidos más minoritarios a sacar políticas de vivienda más valientes. Se lo planteaba antes, y en la media hora anterior, a las 9:30, a Elena, a Alex, a Bryce, les decía: vosotros sabéis que habrá oyentes en este momento que estén pensando, bueno, yo es que cuando tenía su edad, yo no iba a festivales, yo no me cogía un Ryanair y me ponía en Praga un fin de semana, yo llevaba un tipo de vida distinto al que lleva esta generación, que ha podido primar el consumo y el ocio al ahorro, llevar una vida más de hormiguita. Habrá oyentes que estén pensando eso de forma legítima. ¿Vosotros qué sentís ante esa idea? Hombre, yo creo que también va muy hilado que ellos veían que si hacían eso les iba a dar a cambio una esperanza de tener luego la vivienda, lo que fuera. Nosotros partimos de no tener esa esperanza. ¿Por qué nos vamos a quitar de consumo de cosas que nos aportan realmente
migajas a cambio de no tener un futuro prometedor, una perspectiva estable, sobre todo en el tema de la vivienda, por supuesto. María, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que efectivamente, como la desesperanza está ahí y se los come un poquito, pues yo creo que lo mínimo que tienen es el derecho de vivir un poco al día, dado que no tienen futuro. Les tenemos que dejar no tienen futuro presente. Tampoco digamos eso, a ver si no vamos tienen a terminar futuro, aquí el programa desesperados todos. No tienen futuro en proyecto. Ya. Ellos, pues lógicamente, están tirando hacia adelante y es su obligación y van a hacerlo. Pero no tienen ese proyecto que podíamos tener nosotros. Vamos a por un progreso, un piso, un algo. Ahora mismo vamos a ver si terminamos el final de mes. Entonces, como vamos a ver si terminamos el final de mes, vamos a intentar disfrutar en ese presente, porque sin el futuro no lo vemos claro y el presente no nos da alguna migaja, como dice el compañero, de disfrute, de pasarlo un poco bien, pues ya no nos queda más que un pozo negro, ¿no? Simón, ¿estamos demasiado derrotistas o somos realistas? Bueno, ¿qué estamos siendo? No, yo creo que estamos teniendo, como decía Gramsci, contra el pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad. Es decir, todavía el futuro está por escribir, no tenemos por qué pensar que esto indefectiblemente lleva a una mala posición. Es verdad que sabemos que cada generación en España, si tú comparas los jóvenes actuales con sus padres cuando eran jóvenes, con sus abuelos cuando eran jóvenes, cada generación de jóvenes en España ha sido más rica. Esto es un hecho, y es un hecho incuestionable que hoy los jóvenes tienen mayor acceso a riqueza, a formación, oportunidades de futuro de lo que jamás han tenido sus padres y sus abuelos. Eso es una buena noticia, Ahora bien, lo que ocurre es que lo que realmente nos mueve como seres humanos y como sociedad es la proyección a futuro. Y ahí es donde hay un elemento que yo creo que ha sido único y repetible en España, que es que ha habido una generación, la de los 50, 60, que se ha beneficiado de un proceso de movilidad muy acelerado ligado a un país que ha cambiado totalmente, se ha transformado de arriba a abajo. Y eso probablemente sea irrepetible. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es, en este contexto, ¿podemos generar oportunidades para que los jóvenes puedan tener un proyecto de vida a futuro mejor? ¿Cómo lo hacemos? Y esto no nos interpela también a la capacidad que tengamos como sociedad de tener un proyecto compartido, que en el fondo hablar de la situación de los jóvenes es hablar de la sostenibilidad de nuestras pensiones o de nuestro estado de bienestar. Esto no tiene que ser una pelea en una cena de Navidad, en la que nos tiremos todos de los pelos a ver qué generación estaba peor. Solo que tiene que hablarnos es de un pacto intergeneracional más profundo en el que seamos capaces de entender que lo que hay que hacer ahora, sobre todo, es invertir muchísimo en juventud e infancia, porque ahí es donde está la pobreza y ahí es también donde están las oportunidades. Mira, en este debate muy intergeneracional que se nos plantea esta noche, hemos decidido nosotros también incorporar a este programa especial que estamos emitiendo desde este piso del centro de Madrid, este piso compartido por varios jóvenes, a uno de nuestros analistas más veteranos. Has dicho el más veterano. El más veterano. Te he escuchado con mucho dolor, ¿no? Joaquín Estefanía, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Joaquín? Pues estupendamente, estando aquí con vosotros, estupendamente. Oye, tú que eres un periodista de raza, ayúdame a describir este salón a los oyentes. Hombre, es un salón, así, yo acabo de entrar aquí, universitario, de un grupo de gente que comparte muchas vivencias. No solamente he estado en el salón, he estado en otras de las habitaciones y he visto los recados que están dejando por ahí la gente que entra y tal, y en ese sentido, pues, entre eso y lo que estoy escuchando del programa me parece verdaderamente interesante. Estamos hablando de uno de los problemas principales, ni siquiera diría de este país, sino un poco de la civilización que nos está, en la que estamos, ¿no? ¿Tú qué sientes, Joaquín, cuando entras por este pasillo y te dicen que esta habitación que está aquí al lado cuesta 600 euros al mes, la habitación? Bueno, no querría hacer casuística, pero he de decirte que conozco bastante bien este problema, porque tengo 3 hijos, 2 de ellos han compartido piso mientras han sido universitarios, uno todavía no se ha podido emancipar, así que me suena a conocimiento, y he de decirte que incluso están tan mal las cosas a veces que esa cantidad que tú has puesto por una habitación no me parece exagerada. He conocido casos como este de que estamos hablando, por ejemplo, en Vallecas, que es un sitio colateral o extrarradio en relación con la calle en la que estamos y todo eso, donde también tenían este tipo de precios. El problema no solamente es eso, el problema es si juntas los precios con los salarios. Yeah. Entonces, cuando te das cuenta en el lío que estamos, ¿no? ¿Y qué podemos hacer, Joaquín?
no lo sé, porque ahora mismo estaba diciendo esto Pablo, una de las cosas que yo quería mencionar, que es la necesidad de que hagamos un pacto intergeneracional urgente, es decir, para intentar solucionar el problema, que no es el problema de la vivienda. Insisto, es el problema de la vivienda, es el problema de los salarios, es el problema de la gigantesca heterogeneidad que hay entre los jóvenes. Es decir, porque igual que vemos a estos jóvenes que están aquí, podrían estar otros con una casuística peor o incluso mejor. Claro, eso lo que pasa es que no podemos decirlo así y dejarlo para la legislatura que viene o para dentro de 4 años o para dentro de 3 años, porque esto se está convirtiendo en un problema verdaderamente angustioso, ¿no? Oye, yo hablando lo que acaba de decir Joaquín con algunos de los testimonios que escuchábamos antes sobre si la política podía ser la solución o no, y escuchaba opiniones un poquito más bien pesimistas. Yo creo que los jóvenes no debéis subestimar en absoluto. Ya sé que demoscópicamente, de esto Pablo sabe mucho más que yo, ya sé que demoscópicamente lo que nos dicen los números que sois menos influyentes que otras cortes de edad mayores, pero por haber vivido la política en muy primer plano, sí que os digo que los partidos políticos y la vida política es extraordinariamente sensible a las reivindicaciones sociales, detrás de las cuales hay una demanda verdadera. Es decir, si vuestra generación hace de causa social la vivienda, el mercado laboral o el medio ambiente, no bajéis los brazos, no penséis que, bueno, es que esto no, de verdad que tenéis una influencia en la materialización de la agenda política, como todas las generaciones han tenido. Cada una ha tenido sus retos, sus temas prioritarios. La vuestra también lo tendrá. Manuel Javois, buenas noches. Buenas noches, Aymar, compañía, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Dónde te pillo, Javois? En Pontevedra, en casa de mis padres. Vaya, circunstancialmente en casa de mis padres, donde paso... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de cuando saliste de allí? Pues sí que me acuerdo, con 19 años y mi primer contrato, mi primer sueldo en el diario de Pontevedra. Sí. ¿Qué te sugiere lo que estamos escuchando? Pues mira, te lo voy a decir. ¿Año 2000. Año 2000. Y estoy intentando saber... 300 euros. O sea, no, 200, sí, en el primer año del euro eran 300 euros el alquiler. ¿Y te daba para pagarte un alquiler? De un pequeño ático, sí, porque yo cobraba, pues no sé si eran 600 o algo así. No sé, bueno, a duras penas pedía comida a los amigos. O sea, yo vivía solo y siempre, al final del mes, siempre iba al portal de un amigo que me bajaba pasta, me bajaba espaguetis, me bajaba caracoles y cosas. Y de la nevera de mis padres también saqueaba comida, claro, sí. Pero bueno, de lo que estamos escuchando, Javois, ¿con qué te quedas o qué reflexiones te ha generado? Habéis abierto tantos melones que me resulta imposible centrarme en alguno. Yo creo que un país que independiza a sus jóvenes a los 30 años no está ya independizando a sus jóvenes. Lo que está haciendo es permitir vivir solos a adultos que han gastado una década, probablemente la más explosiva de todas, sin capacidad para elegir la vida que quieren llevar. Esos años no te los devuelve ya Ayuso después, cuando le demuestras que sí quieres trabajar. Ha dicho hoy una de esas frases. Son años en los que ganas un dinero que no sirve para lo fundamental, que es salir del cuarto en el que dormías con 11 años. Y esto es interesante lo que acabáis de contar vosotros ahora. El precio de los alquileres prácticamente está por encima de los salarios. Esto no viene de ahora. Y viene desde luego de muchas prácticas. Yo recuerdo que hace casi 10 años estábamos hablando aquí, en esta emisora, de la desprotección social, de la falta de escrúpulos con lo más delicado, con lo que se puede negociar, con lo que puede negociar una administración pública, que es la vivienda. Cuando se deja el techo en manos, por ejemplo, de fondos de inversión, es decir, algo que está buscando hacer simplemente negocio con tu vida. Y es el mismo negocio, después de todo, que hizo la administración con las viviendas de protección cuando parecía ofrecer una cobertura social y resulta que solo estaba jugando al póker con ellas. Javois, buenas noches, un beso. Buenas noches, un beso, chao. Hora 25. Hora 25. Aymar Bretos. Son las 11 menos 10 de la noche, las 10 menos 10 en Canarias. Joaquín, qué alegría tenerte aquí. Desde luego, bastante tiempo que no nos veíamos, sí. Y con estos amigos tampoco, ¿no? Compartimos radio casi todas las noches, pero hace mucho que no nos veíamos. Hoy vamos a poner el punto y 25 desde este salón, ¿te parece? Me parece estupendo. Venga, desde aquí hasta el final del programa vamos a analizar el resto de las noticias, más allá de este asunto, vamos,
primordial que hemos abordado hoy. El resto de las noticias que nos dejan el martes, empezando por la decisión del Tribunal Constitucional sobre Alberto Rodríguez. Sabéis que este exdiputado de Unidas Podemos perdió el acta, le quitaron el acta hace 2 años cuando el Tribunal Supremo lo condenó por dar una patada a un policía durante una protesta contra la ley Wert en 2014. Aquella condena se basó solo en el testimonio de la gente y en un parte médico que estaba también basado solo en el testimonio de la gente. Fue condenado a 1 mes y medio de cárcel e inhabilitación para cargo público. El propio Supremo le sustituyó ese 1 mes y medio de cárcel por una multa, pero en la sentencia seguía figurando la inhabilitación para cargo público, que en teoría estaba relacionada con el tiempo que iba a pasar en la cárcel. El Tribunal Supremo puso a Meritxell Batet, la entonces presidenta del Congreso, en una situación muy delicada, en la que nadie nos querríamos haber visto, porque el Supremo le daba a entender que tenía que quitar el acta a Alberto Rodríguez, pero no se lo decía claramente. De hecho, Meritxell Batet llegó a preguntar al Supremo, oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hacemos? Y el Supremo le daba a entender que le quitara el acta a Alberto Rodríguez, pero no se lo decía. Finalmente, Batet, lo hemos dicho a las 8, flaqueó, le quitó el acta al diputado en una decisión sin precedentes, y ahora dice el Tribunal Constitucional que en aquella sentencia no se tenía que haber mantenido el castigo de inhabilitación si ya no había pena de cárcel, y que por lo tanto todo lo que vino detrás, incluyendo o sobre todo la retirada del acta de diputado, fue desproporcionado. Simón. Sí, de hecho, yo recuerdo aquella polémica porque fue muy intensa, justamente a propósito de si la inhabilitación generaba efectos en ese momento o tenía que ser con posterioridad. Y eso yo creo que la interpretación que se hizo, y yo comprendo perfectamente que ahí la mesa del Congreso se quisiera blindar y preguntar al Supremo, pero yo creo que la interpretación que hizo ahí el Supremo fue muy poco garantista con los derechos del diputado, que yo creo que es un principio que tiene que ser fundamental, que es proteger la representación parlamentaria por la especial significación que tiene, y si caso dicha sentencia tendría que haber generado efectos con posterioridad, es decir, que se hubiera visto que en la próxima legislatura él no podría ser candidato, o no inicial, al menos de acuerdo con esto. Y es verdad que ahí hubo una de esas tensiones entre el legislativo y el judicial, a las cuales ya estamos bastante acostumbrados, pero yo me alegro de que el Constitucional en este sentido haya fallado de una manera más garantista por lo que toca a la protección de la inviolabilidad del diputado. Vamos. Valentina Martínez Ferro. Sí. Bueno, yo recuerdo también muy bien esta polémica. Diputada era diputada en ese momento. Y lo que sí ocurrió también es que el informe de los letrados fue favorable al diputado y contrario a la decisión del Tribunal Supremo. Y la mesa es verdad que tuvo sus dudas importantes sobre qué hacer y cómo plantear ese cambio, además de la multa, más, porque la multa la pagó, sí. Si esa multa tenía que ser o era compatible con la retirada del sujeto, o sea, del derecho a ser elegido. Ni siquiera era, o sea, no había elecciones, por lo tanto era un derecho que podía entenderse que tenía que hacerse a posteriori y que no se tenía por qué ejecutar. Y de todas maneras, bueno, creo que esto hay una parte buena, que es que ahora que todo lo confundimos y todo lo llamamos lawfare y que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, todos están tan en cuestión, bueno, pues que esto tiene que dar confianza en la justicia y en que existe el recurso de amparo al Tribunal Constitucional y que puede fallar en dirección contraria a lo que ha hecho. Apuntar aquí una cosa. Es lo que ha dicho Belarra hoy. Claro, ¿no? pero por desgracia tarde, porque esto, por ejemplo, también lo vimos, si os acordáis, cuando hubo esta polémica en el Parlamento de Andalucía, cuando Teresa Rodríguez fue expulsada del grupo y finalmente el Constitucional falló a su favor, pero lo que ocurre es que el Constitucional siempre resuelve tan lento que al final esa pérdida de derechos parlamentarios ya tiene efecto. Entonces esa es un poco lo que sería a lo mejor de discutir, es la falta de apremio dentro del Constitucional. Pero probablemente a partir de ahora lo que pase, como esto también crea jurisprudencia, es que se irá aclarando también cuáles son los derechos que tienen los parlamentarios y no solamente en las Cortes Generales, sino en los parlamentos autonómicos para cuando se den este tipo de situaciones. La democracia se construye pasito a pasito, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que 45 años después íbamos a encontrar otra vez más un agujerito por el cual los derechos, en este caso de los diputados, pues salen tan fuertemente damnificados como que se les retira a un diputado su acta y aunque se le acabe dando la razón años después, el daño está generado de manera irreversible. Daño está hecho, es verdad que sienta un precedente. Yo creo que la cuestión a partir de ahora es que se puedan definir esos supuestos de pérdida de condición de diputado de la manera más garantista posible para el legislativo,
que yo creo, no lo sé, yo no es verdad, no, con Valentina no lo vivía allí en primera persona, pero a mí sí me queda la duda si el legislativo hizo todo lo posible por proteger su legitimidad y el acta de este diputado, que me parece un bien superior, quiero decir que no es cualquier cosa. Aunque parezca que no, hay veces que las circunstancias también influyen muchísimo, y en aquel momento o sea, el hecho de que fuese una patada a un policía en una situación de una manifestación de la calle, de alguna manera estoy segura, ¿no?, de que hay algo de ejemplar o ejemplarizante también en este intento de desechar toda violencia de las cámaras. Eso ya sería un juicio político, no legal, ¿no? Claro. Quiero decir que, claro, sería, sí, pero entonces todavía haría más cuestionable la decisión de la mesa, a mi juicio, porque lo que se tiene que hacer es una interpretación lo más garantista posible, de acuerdo a la ley, al hecho de que él es un representante público, elegido por los ciudadanos españoles. Representante de decenas de miles de canarios que se quedaron sin esa representación directa que habían incluso votado. En ese caso el umbral, para mí, esto ya es discutible, por supuesto, es mi opinión personal, el umbral sería bajísimo. Mi opinión es que un diputado debe seguir siendo diputado incluso si le da una patada a un policía 4 años antes. Yo creo que el derecho a retener tu acta de diputado debe prevalecer sobre, ya pasa, pues no sé, pues tendrás una sanción y esa sanción será la que la ley, pero esa sanción debe ser por haber dado una patada supuestamente a un policía en una manifestación que también tiene su contexto 4 años antes. ¿Le vas a retirar el acta de diputado? Yo no lo veo, francamente. Seguimos en Hora 25. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Manu Carreño, muy buenas noches. Hola Aimar, ¿cómo estás? Hay Copa del Rey, octavos de final, y hay 2 partidos ya terminados. Le ha ganado el Sevilla 1-3 al Getafe. Le ha ganado el Athletic Club de Bilbao 2-0 al Deportivo Alavés en Derbi Vasco. Y con los 2 goles de Villalibre, que ahora mismo es el máximo goleador de la competición copera, con 6 goles. Y está en juego en el descanso el Tenerife-Mallorca 0-0. Luego contaremos en el larguero la última hora del derbi, con el debate de si hay que hacerle pasillo o no el Atlético de Madrid al Real Madrid. Ya te digo yo que no se lo van a hacer. Y con la última hora también del Unionistas-Barça. Esos 2 partidos se jugarán el jueves. Y además viene hoy al larguero a visitarnos Alejandro Galán, uno de los mejores jugadores ahora mismo del circuito de pádel. Así que estará con nosotros también para charlar de uno de los deportes más seguidos en nuestro país ahora mismo. Te escuchamos ahí media. Por cierto, me dicen los chavales de este piso compartido desde el que estamos emitiendo esta noche, Hora 25, que te escuchan todas las noches, Manu. Así me gusta. 25 no han dicho nada, del larguero sí. No sé. Así me gusta. Por cierto, muy importante, que se me olvidaba, por cierto, muy importante. Esta noche le ha ganado España a Croacia 11-10 en la final del Campeonato de Europa de waterpolo. Luego hablaremos con alguno de los protagonistas, pero enhorabuena por esa medalla de oro para el waterpolo español y un saludo a los chavales que nos escuchan siempre. Hasta luego, Manu. Adiós a todos, chao. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, ropa para la lluvia. No recomendamos el paraguas porque, aparte de la lluvia, el mayor protagonismo mañana se lo llevará el viento. Va a soplar con mucha fuerza en todo el país. De hecho, tenemos avisos prácticamente en todas las provincias de la Agencia Estatal de Meteorología por situación meteorológica de riesgo derivada justamente del viento. Y como decíamos, acompañado de lluvia, también afectará a la mayor parte de la península, exceptuando el Cantábrico, donde solo caerán algunos chubascos muy de vez en cuando, o en el Mediterráneo, donde, por cierto, especialmente en provincias como Valencia, Alicante, Murcia y Almería, la tarde de mañana se presenta calurosa, con máximas alrededor de los 25 grados. Y empiezan a bajar las temperaturas en Canarias, donde esperamos alguna lluvia débil, pero dejamos atrás ya prácticamente una semana de máximas alrededor de los 30 grados. Hasta mañana, Carbó. Que vaya bien. Hora 25. Con Aimar Bretos. Y con Valentina Martínez Ferro, con Daniel Fuentes, con Pablo Simón, van a traer cola estas palabras de Felipe González. Dice que la Constitución está siendo atacada de forma despiadada. Estamos viendo que es necesario hacer una defensa de la Constitución y de sus posibles y necesarias reformas que exigen consenso como los que hubo hace 45 años. Y ahora el ataque contra la Constitución es despiadado e irracional, porque no ofrecen una respuesta alternativa. Sí, estamos en un momento de amenaza a los valores que han construido la convivencia. Sí. ¿Tenemos que reaccionar? Sí. Tenemos que reaccionar, sí. Pablo Simón.
Bueno, yo creo que aquí se mezclan varias dimensiones, ¿no? De un lado, evidentemente, hay y de que estábamos hablando antes, una reivindicación generacional que escuchamos muchas veces, ¿no? A propósito del Pacto de la Transición y lo irrepetible que fue ese momento para construir un sistema democrático, que yo aprovecho para recordar, se basó en un compromiso lo suficientemente amplio para que todo el mundo se sintiera cómodo. Es decir, de eso es de lo que se trataba. Un marco lo suficientemente flexible para que todo el mundo estuviera, por emplear esa expresión, dentro meando hacia afuera y no fuera meando hacia adentro, que es un poco de lo que se trataba, de que no hubiera constituciones de parte. Y desde luego estamos en un contexto en el que esa constitución, evidentemente, tras 45 años, requiere puestas a punto y reformas, porque cuando arrancamos, para que nos hagamos a la idea, no había ni autonomías. Es decir, y ahora ya tenemos un título octavo desarrollado, hay diferentes aspectos, etcétera. Y yo creo que lo que sea sentarse a discutir sobre una potencial reforma de la Constitución razonable, como hacen otros países de nuestro entorno, tiene sentido. El plantearlo como que existen unos ataques despiadados, ¿de quiénes? Pues de los que evidentemente estarán fuera de ese consenso. Pero esto es lo lógico, porque tenemos una Constitución no militante, en la que tampoco creo que haya ningún problema. Es un sistema lo suficientemente amplio para tener en el mismo sistema político a aquellos que quieren salirse del país y a aquellos como, por ejemplo, Vox, que están contra el artículo 2 de la Constitución, que dice que junto a la indisoluble unidad de la patria está garantizado el derecho de autonomía de nacionalidades y regiones. Y esa parte Vox no está de acuerdo. Y de hecho la reformaría si pudiera. Bueno, fijaos si es flexible nuestro sistema que permite que todos estemos ahí. Yo creo que lo que más daño le hace es la hipérbole. Lo digo con total honestidad, el estar continuamente con una hiperinflación de adjetivos que hace que no aterricemos negro sobre blanco cuáles son las deficiencias que puede tener el modelo y estudiar posibles reformas, pero de una manera razonable, creo, no llevándose las manos a la cabeza todo el rato. Martínez Ferro. Creo que hoy justo es el día que ejemplifica esto con lo que ha pasado con el artículo 49 en el Congreso, ¿no? O sea, que cuando el Partido Popular y el Partido Socialista hablan... sobre todo cuando el Partido Popular, que es el que hizo en aquella reunión, que lo propuso y dijo una palabra, pidió un compromiso y... Déjame ubicar a todo el mundo. El artículo 49, cuyo debate, el primer gran trámite ha tenido lugar hoy en el Congreso, es el que se va a cambiar el concepto discapacitados, disminuido por personas con discapacidad. Exacto. Eso es. Y esto que lleva discutiéndose, aunque parece una cosa muy sencilla, como lo que conllevaba era una reforma constitucional, aunque por extraño que parezca, llevamos casi 12 o 15 años discutiendo, llegando a acuerdos y siempre se disuelve la legislatura antes de que se pudiese hacer. Por lo menos desde el año 2018 que yo recuerde, está pero en la legislatura anterior también ha habido varias legislaturas en las que se ha quedado sin cerrar. Hoy por fin se va a votar el jueves, pero hoy se ha puesto la primera piedra para que ese cambio se haga, y se ha hecho con el acuerdo de los dos partidos mayoritarios. Es verdad que hacer una reforma constitucional sin ser capaces de hablar entre los dos principales partidos de España, el que ha ganado las elecciones y el partido que gobierna, pues es harto complicado, ¿no? Y ahí, bueno, pues... La pregunta que yo creo que a la que se refiere un poco el expresidente es si estamos rompiendo, si se están rompiendo o se han roto las bases comunes, ¿no? Que nos hacían pues construir un edificio y un pacto social entre todos, que es el pacto que generó la Constitución del 78, y lo que estamos haciendo es que esas bases estén deshilachándose de tal manera que pues que estén rotas, ¿no? O que se hayan roto de forma en la que no nos hablamos, en la que no nos comunicamos, en la que hay un discurso de investidura del presidente del gobierno en el que establece un muro con todo el otro lado del arco parlamentario. Así es muy difícil, claro, llegar a un acuerdo, a un entendimiento y a un pensar con tranquilidad. Lo mismo que estamos hablando esta noche aquí, ¿no? Si para la gente joven necesitamos un pacto intergeneracional, necesitamos sentarnos y hablar, si no es imposible. Pide la palabra Joaquín Estefanía. Sí, no para hablar exactamente de esto, pero sí para comentarte que he escuchado toda la intervención esta tarde de Felipe González, y cuando ha terminado Edu Madina le ha preguntado: presidente, ¿quiere usted decir algo más? Y ha dicho: sí, quiero decir una cosa, y estas palabras probablemente van a tener tanto impacto como las que tú mencionabas. Jamás he cobrado ni un duro por asesorar a ningún gobierno. Jamás. No venía a cuento. ¿De quién estaría hablando? Madre mía.
¿De quién estaba hablando, Joaquín? Vosotros que sois los politólogos lo sabréis, pero ha sido porque no venía a cuento, ¿no? Él estaba hablando de la Constitución y ha pedido la palabra para decir exactamente esto que estoy mencionando yo ahora. Fuentes. Bueno, me falta contexto para analizar las últimas palabras de Joaquín, que nos ha dado un poquito helados. No sé si se refería a algún otro expresidente o no sé, pero vamos, conociendo a Felipe González seguro que dispara con bala, no fue un comentario gratuito. Yo no comparto esa situación de amenaza, ese dramatismo. Eso es verdad que hay una tensión, es verdad que pues la España política, sociopolítica de hoy, pues no es la del bipartidismo, que tenía a lo mejor unas claves de lectura, no digo más fáciles, igualmente complicadas, pero más fácilmente interpretables, por decirlo así, y ahora pues hay que jugar a más bandas. En ese juego a más bandas, bueno, hay algunos actores políticos que estaban fuera y ahora están dentro. Pienso en Bildu, no es el mismo Bildu de hoy que la R. Batasuna hace 20 o 30 años. A Junts le está costando después del proceso, es cierto, no, esta participación en la mayoría de investidura, pues, y hoy lo hemos visto otra vez, no parece que sea el síntoma de compartir un proyecto en común con la mayoría parlamentaria, ni siquiera una mínima conllevanza durante el tiempo necesario para aterrizar la ley de amnistía, pero yo no comparto esa sensación de dramatismo, de que estemos al borde de algo, de que la Constitución corra riesgos o no. Bueno, por supuesto, ojalá el tono y la predisposición de todas las partes fuera, por lo menos estéticamente y retóricamente, menos extrema de la que es ahora mismo, para que el diálogo pudiera ser mejor. Yo, por completar un poquito una alusión que hacía Pablo antes a cuando se redactó la Constitución, yo diría que el mérito no es que todos estaban razonablemente satisfechos, sino que todos estaban razonablemente insatisfechos, ¿no? Es decir, la insatisfacción forma parte del proyecto común y bueno, gestionar las insatisfacciones no es fácil. Hoy hemos visto cómo Junts y Esquerra han presentado sus propias enmiendas a la ley de amnistía. El plazo terminaba esta tarde a las 6. En teoría había un acuerdo para que solamente se presentaran enmiendas por consenso, para ir todos a una, todos los partidos, digamos socios del gobierno, ¿no? Los socios de investidura, para ir todos a una y en lugar de presentar cada uno las suyas, porque si presenta cada uno las suyas y vota cada uno las suyas no van a salir. Ahí tienen que llegar a unos partidos independentistas. Junts y Esquerra proponen por separado cambiar la ley de amnistía y coinciden en que hay una cosa que quieren tocar, que es los delitos de terrorismo. Piden que también se amnistíen para dejar cubierta toda la causa de Tsunami Democratic. Esto no está pactado. Para salir adelante necesitaría los votos del PSOE y no los va a tener, por lo que nos dicen a esta hora los socialistas. Han dicho que lo rechazan, que no van a apoyar eso, solo van a respaldar las que han acordado con el resto de grupos y también algunas con Esquerra. El que no ha firmado las enmiendas pactadas es Junts, que no pierde ni una oportunidad para demostrar que va por libre, que no son como Esquerra Republicana. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Los partidos de la investidura llevaban días tratando de pactar las modificaciones a la ley de amnistía, con el objetivo sobre todo de dar una imagen de cierta unidad de acción tras lo ocurrido la semana pasada con la tramitación de los decretos. Había, según fuentes socialistas, un preacuerdo para ello, pero finalmente Junts se ha vuelto a descolgar. El compromiso de los socios era presentar solo las propuestas que tuvieran un respaldo unánime, pero no ha sido así. Tanto Junts como Esquerra han registrado propuestas de modificación de forma unilateral, en las que los independentistas piden que la amnistía se aplique también a los delitos de terrorismo. Este ha sido el punto que más ha tensionado la negociación, pero además reclaman que se devuelvan las cantidades económicas abonadas en concepto de multas o que se aclare que las cuestiones prejudiciales ante la Unión Europea no paralizarán los efectos de la ley. Quien va más allá en las demandas es el partido de Puigdemont, que además de ampliar el marco temporal de la amnistía, pretende que se beneficien de ellas personas implicadas en causas derivadas de lo que consideran la guerra sucia policial. Hay fuentes que creen que lo que se pretende con esto es incluir el caso de Laura Borràs. Los socialistas aseguran que no apoyarán ninguna de estas enmiendas, solo las acordadas con el resto de grupos, que tienen unas semanas de margen para llegar a un acuerdo, aunque la tramitación de la ley que ha permitido la investidura de Pedro Sánchez, lo que suma hoy con esta división, es un nuevo tropiezo, al menos en su relato sobre la aprobación. ¿Qué conclusiones se pueden sacar? Fuentes. Bueno, yo la primera más evidente es que no existe ese proyecto en común, ¿no? Yo creo que esto es lo que hace más daño a la narrativa socialista, ¿no? Ni siquiera hay una conllevanza, ¿no? Hubiéramos dicho, oye, vamos a hacer que nos llevamos bien los meses necesarios para sacar adelante este proyecto, para pasar página
y para empezar otro tiempo. La realidad es que no es así, y que Junts no pierde una sola ocasión para poner en evidencia de que esto no es así, ¿no? Creo que hay además una preocupación legítima en su caso cuando hablan de terrorismo, no porque nos conste a la opinión pública que haya habido terrorismo durante los años del procés, que no lo hubo, por lo menos lo que fuera el ámbito jurídico entendemos por tal cosa, pero bueno, tienen ese incentivo racional a cubrir todos los ángulos y blindar la amnistía para cualquier eventual dificultad en el procedimiento, ¿no? Más allá de eso, pues es que no me resulta más difícil profundizar más allá de esto, ¿no? Valentina. Sí, yo creo que pues eso, cada paso, cada acuerdo va un poco más allá en la ruptura de la supuesta negociación y pacto que tenían para la legislatura, porque quieren dejar bien claro desde Junts que no hay, como decía este fin de semana el presidente del gobierno, que todo esto estaba basado, el pacto de gobierno, en el diálogo, en el acuerdo y en la convivencia. Pues es que no acaba de verse la materialización en ningún momento de este diálogo, ni de este acuerdo, ni de esta convivencia entre ellos, ¿no? La segunda pregunta que me hago es ¿por qué hace Junts esto y qué va a pasar cuando el PSOE vote en contra de sus enmiendas, ¿no? Si esto va a servir como una especie de revulsivo o una especie de, no sé si llamarlo trampa, ¿no? Para decir, ahora ya tenemos, si no nos apoyáis en esto, tenemos un argumento más para la siguiente seguir golpeando, ¿no? Y tener una especie de excusa fundada. Y lo tercero, que me parece impresionante, pues el intento de hacer que una ley nazca completamente bloqueada para poder llevarla a sentirse mínimamente protegido por ella, porque es tal la presión que se está haciendo para que de ninguna manera nadie pueda arguir una protección frente a esta ley de amnistía, cuando lo que quieren es quitar terrorismo. Han pedido acelerar el tiempo, suprimir toda responsabilidad civil y quitar el efecto suspensivo al carácter prejudicial. Pues no está mal, ¿no? Simón. Sí, brevemente, dos ideas. La primera es que creo que cada vez está más claro que la cohesión dentro de la mayoría de investidura se rompe por Junts, porque es un actor con una lógica totalmente diferente a la del resto. Es decir, es un actor que claramente está orientado solo a Cataluña, no acepta bienes que sean divisibles porque no está gobernando en ningún sitio, luego buscar un terreno compartido es más difícil, siempre eleva, ¿no?, la petición, e incluso fijaos, sobre el acuerdo de inmigración ni siquiera tenemos un papel en el que sepamos más allá de una declaración de intenciones que ellos hacen. Ahora hablan de referéndum también. Entonces plantea una pregunta lógica, que es: ¿el acuerdo que existe entre el gobierno y Junts es una pista de aterrizaje o de repostaje para el independentismo? Es decir, ¿esto va de que vuelven al carril constitucional o de que están tomando carrerilla otra vez para volver a una posición de choque? Y la segunda reflexión, que tiene que ver con la propia ley de amnistía, es que, claro, aquí hay que buscar un equilibrio muy difícil, entre perimetrar el alcance de los delitos, el alcance temporal, y que eso pase el filtro constitucional. Y todo esto es muy complicado porque están tensionando en direcciones opuestas. Junts quiere mandar la señal de que ellos consiguen más concesión de la amnistía, pero esto puede sacar a la ley de amnistía del carril constitucional. Ojo, que decimos, no, el constitucional porque tiene una mayoría progresista. Disculpe, el constitucional, que tiene una legitimidad técnica, puede declarar partes de la ley constitucional y partes inconstitucionales. A ver cómo se leería eso también y si luego va a cuestiones prejudiciales que tengan que ver con el delito de terrorismo. O sea, me parece increíble, totalmente increíble, que a esta etapa tan temprana de la legislatura no pueda articularse unidad de acción. Porque yo puedo leerlo en términos de incentivos, de decir, no, estamos muy cerca de las catalanas y todo el mundo está empezando a marcar perfil propio. Pero que llevemos 2 semanas de año y el gobierno esté en esta situación, hace que evidentemente el PNV esté diciendo, oiga, ¿y los presupuestos? ¿Podemos tener garantía de que esto sale? Porque hemos arrancado para algo. Y si no salen ni los presupuestos, pues ¿para qué hemos venido a jugar? Entonces, así que el PNV lo que ha hecho es presentar enmiendas en el artículo 49 que van sobre qué hay de lo mío. Claro, pero eso es legítimo, pero si tú no eres capaz de al menos decir, no, arranco una legislatura con unas cuentas públicas, con un mínimo de estabilidad al principio y luego vamos trampeando y ya desde el primer momento comienza el desgaste en la arena parlamentaria,
Pues, y sobre todo asumiendo que Jun sea un actor cohesionado, que yo cada vez lo compro menos, o sea que... Bueno, vamos a ir cerrando este programa, esta edición especial de Hora 25 que hemos venido esta noche a emitir desde el salón de 4 chavales que se querrán ir a su cama esta noche. Hemos venido a analizar, joder, sobre el terreno, suena como si fuéramos aquí reporteros de guerra, no, hemos venido a analizar, pero bueno, sí, al salón de 4 chavales que comparten piso porque por ahora no se pueden permitir otra cosa y están en esa fina línea de quienes sí han conseguido emanciparse de sus padres económicamente, pero que todavía no han conseguido llegar a ese estadio al que aspiran, que es el poder pagarse una casa para sí mismos. Como digo, estamos en este salón de la calle Galileo de Madrid y hoy nos acompaña aquí Joaquín Estefanía. Joaquín, vamos a ponerle al programa, dame un segundo, que siempre hago esta cadencia para que entre la sintonía, el punto y 25. Joaquín Estefanía. Cuando quieras, Joaquín. A la generación que llevó chaquetas de pana. Lo que hemos escuchado aquí esta noche, esas vivencias compartidas de un grupo de jóvenes conviviendo en el mismo espacio, supone un cambio de protagonistas de la realidad, pero sobre todo de tiempo, valores, jerarquías y experiencias. Desde hace más de una década asistimos a la desaparición progresiva de la generación de la transición, la que ha ocupado todos los ámbitos de poder, político, económico, cultural, mediático, etc., durante los últimos 40 años. Y ha sido sustituida en primera línea por otra, con distintos usos y costumbres, muchos de ellos motivados por las dificultades que la están acompañando desde la gran recesión que comenzó en el año 2008 y cuyas secuelas todavía les persiguen. Una parte importante de los jóvenes españoles tiene menos renta disponible que antes de esa fecha y dispone de menos activos, por lo general de vivienda, que son los que pesan sobre todo en el patrimonio de la mayoría de los hogares españoles. Estas circunstancias son las que permiten hablar de un proletariado emocional al describir la situación de estos jóvenes que han visto disminuir sus expectativas materiales y aumentar sus temores e incertidumbres. Es importante que este mensaje llegue a aquella generación que llevó la chaqueta de pana y que son los padres y abuelos de estos jóvenes, para que puedan firmar un pacto implícito unos y otros y todos progresemos. Punto y 25. Bueno, nuestros anfitriones, Elena, Alex, ¿qué se hace en esta casa a estas horas de la noche? Aparte de escuchar el larguero con Manu Carreño. Ver la tele. Joder, macho. Que sois tremendos, esta generación Z sois la leche. Irnos a la cama. Dormir prontito. Sí, ¿a qué hora soléis acostar, más o menos? Yo la primera. Sí. Mucho antes que tú. Sí, es que yo soy la que más madruga. Ya. Sí. ¿A qué hora te despiertas? Yo a las 6:30. Ah, amiga. Sí. Oye, claro, y tu habitación está pared con pared con el salón y de hecho está en la pared de la tele del salón, ¿no te molesta mucho? No, yo hay un momento en el que escribo por WhatsApp, oye chicos, por favor, bajar un poquito el volumen. Y me respeta. ¿Qué conclusiones sacáis? ¿Cuál es la gran conclusión que sacáis de este programa que hemos emitido esta noche desde vuestro salón, de hecho desde vuestro sofá, con esta mesa, la típica mesa LAC de Ikea que está en todos los pisos compartidos de España? Pues esta tenemos aquí. La tenemos en blanca y en negra. ¿Qué conclusión sacas, Elena? Pues la conclusión es que los jóvenes vivimos muchísimas realidades distintas, pero que tenemos un común y es que, bueno, pues al final la vida es cara y tenemos que subir a ese carro, ¿no? Y cuesta. Es bastante desolador, creo. Yo me quedo con eso, un poco negro todo. Pero bueno, yo creo que al fin y al cabo si hay que salir adelante como sea y ya está, pues a currar y ya está, no nos queda otra. Elena, Alex, muchísimas gracias por acogernos. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un gustazo. Y si os puedo pedir una cosita. Claro. ¿Le puedes dar un beso a mi abuela Esperanza? Hombre. Esperanza, un besazo enorme. Muchísimas gracias. Un beso de todos los que hacemos Hora 25. Gracias a Esperanza y al resto de oyentes de este programa una noche más. Descansen muchísimo. Hasta mañana. Adiós. Nothing comes to nothing without my baby.
perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.